Obtener un sistema tecnológico en la actualidad 362-376. Zorro Novelas Ligeras. Capítulo 362. No les gustará el resultado. Esa misma noche, Trump se dirigió a la nación desde la oficina oval. Fue un discurso bastante tardío, debido a la necesidad de retrasarlo para que los ataques aéreos iniciales se llevaran a cabo sin oposición. Podría haber pronunciado el discurso antes, pero el general Mattis lo había convencido de que dar una advertencia anticipada sobre la energía nuclear sería una idea terrible. Después del tradicional discurso de apertura, Trump dijo: debido al cobarde y no provocado ataque terrorista contra nuestros aliados en Corea del Sur, perpetrado por el dictador norcoreano, Kim Jong-un, aprobé una represalia armada e inmediata consistente en una enorme misión de bombardeo para eliminar su capacidad nuclear. Hace 30 minutos, Corea del Norte ya no es una potencia nuclear. Le dio a la cámara frente a él una sonrisa engreída, pensando que así tranquilizaría a los ciudadanos de que no habría posibilidad de una guerra nuclear. Después de eso, continuó su discurso, vilipendiando a Corea del Norte y calificándolos de terroristas. Juró que perseguiría a los perpetradores responsables del ataque que causó cientos de miles de víctimas civiles hasta los confines de la Tierra y que defendería la responsabilidad de Estados Unidos de vigilar el mundo y apoyar y defender a sus aliados en Corea del Sur. Y para cumplir esta misión, he ordenado a nuestras fuerzas en Corea del Sur y Japón que crucen la zona desmilitarizada de Corea junto con las fuerzas de Corea del Sur para eliminar al gobierno rebelde de los terroristas norcoreanos. Después de mencionar eso, hizo una pausa y luego continuó. Durante nuestra investigación del asalto inicial, descubrimos una verdad inquietante. Corea del Norte no actuó sola. Fueron ayudados por el gobierno de Eren. Mientras continuaba su discurso, la gente se sorprendió. Con solo unas pocas palabras, había manchado a Eden y a Corea del Norte con el mismo pincel y los había incluido en la próxima contraofensiva estadounidense, eliminando así la necesidad de declararles la guerra individualmente. Temprano a la mañana siguiente, se supo en Estados Unidos que China también había estado llevando a cabo una investigación propia sobre el derribo de 4 de sus aviones mientras realizaban patrullas de rutina sobre el continente chino. Su investigación reveló que quienes los habían derribado también eran del Eren. Dado que Taiwán había concedido permiso a los aviones Edenian para operar, China lanzó un ultimátum a ambos países. O se entregaban y pagaban reparaciones en un plazo de 12 horas, o China respondería con lo que describieron como fuerza abrumadora, ya que consideraban que existía un estado de guerra entre China y los dos beligerantes. Mientras todo eso sucedía, Rusia había comenzado silenciosamente sus ejercicios militares especiales en Ucrania. Fue una invasión en todo menos en el nombre, respaldada plenamente por el poder de la nación rusa. Que sucediera al mismo tiempo que la invasión estadounidense de Corea del Norte y el ultimátum emitido por China fue solo una coincidencia. El caos finalmente había estallado, y Eden, que fue arrastrado por los tratados, al menos en la superficie, había sido retratado como el villano y todos sabían que el incipiente país pronto sería borrado del mapa por ejércitos mucho más superiores. De dos superpotencias mundiales. Detrás de escena, se trataba de la codicia y el ansia de poder de personas que tenían más dinero y poder del que podrían usar en 3 vidas. Pero tenían suficiente práctica en este tipo de teatro político que nadie más que las personas involucradas sabría jamás de su participación. O eso pensaban, de todos modos. Y, a pesar de dar a Taiwán y Eden 12 horas para rendirse o sufrir, China solo esperó 3 horas antes de atacar. Un enjambre de misiles de crucero cruzó el estrecho de Taiwán y apuntó a estaciones de radar, instalaciones de defensa aérea y bases militares. China desató todo lo que tenía en un intento de degradar las defensas de Taiwán tanto como fuera posible antes de enviar sus tropas terrestres. Sin embargo, justo cuando se detectó la primera ronda de fuego entrante dirigiéndose hacia Taiwán, una corriente de rondas trazadoras llegó desde todas direcciones, derribando misil tras misil. Por supuesto, no detuvo todo, pero gracias a un sólido sistema de intercepción prioritaria, el daño fue extremadamente limitado y distribuido, para mantener la mayor fuerza defensiva de Taiwán posible. Aún así, Taiwán sabía que la situación no podría mantenerse por mucho tiempo. Todo el mundo sabía que involucrarse en una guerra a tiros con un gigante como China era una mala idea. Después de todo, cualquiera se quedaría sin balas mucho antes de que China se quedara sin cadáveres. Y Taiwán sabía que los ataques aéreos chinos eran inevitables. Sus instalaciones antiaéreas eventualmente serían destruidas, ya sea mediante aviones furtivos, bombardeos o incluso colaboradores a la antigua usanza que las derribaran desde el interior.
Una vez que eso sucediera, la pequeña nación insular de Taiwán quedaría prácticamente indefensa. China, lejos de desanimarse por el fracaso de su ataque inicial, envió una segunda oleada de misiles de crucero. Tenían muchos de ellos almacenados y no sentirían el pellizco incluso si tuvieran que despedirlos durante todo el ultimátum de 12 horas. Pronto, a la segunda ola le siguió una tercera y luego una cuarta. Cada ronda de fuego se produjo después de un intervalo de unos 15 minutos, lo que le dio a Taiwán 10 minutos de tiempo de preparación entre ellos, al menos en teoría. En la práctica, el ejército taiwanés corría como un pollo sin cabeza, recargando frenéticamente sus armas, cambiando cañones deformados, reponiendo baterías de contramisiles, etc. Además, el daño infligido por cada ola podría ser menor, pero seguiría creciendo con el tiempo. Nuestros amigos en Taiwán solicitan apoyo inmediato. ¿Deberíamos enviarlo o argumentar que estamos completamente ocupados tratando con Estados Unidos? Alejandro le preguntó a Aaron. Había informado de la solicitud en el momento en que la recibió, señalando también que habían firmado un tratado de defensa mutua durante la visita diplomática una semana antes. Naturalmente, los ayudaremos. Hágales saber que cumpliremos con nuestras obligaciones en virtud del tratado, pero que necesitamos todas nuestras fuerzas para tratar con Estados Unidos, por lo que nuestra ayuda será de largo alcance. Aaron se volvió hacia el asiento vacío junto a Alexander y dijo: Eolus. Alexander sintió una brisa y escuchó el repique de campanillas de viento desde el asiento junto a él. Por alguna razón, le recordó la risita de un niño. Había conocido a Aeolus antes y saludó con la cabeza al brillo casi invisible que flotaba sobre el asiento de la silla junto a él. ¿Necesitas algo, abuelo?, dijo Eolo. Su voz sonaba como campanillas de viento y era algo confusa, pero aún de alguna manera reconocible. Nota del editor. Busque piano parlante en YouTube. Es un fenómeno realmente interesante, algo así como una versión de la pareidolia. Aquí hay un ejemplo. https www.youtube.com/watch_v=6e2c0v4sbm. Hora de trabajar, Aeolus, suspiró Aaron y se masajeó las cejas. Aeolus dejó de sonar y una figura humanoide transparente de color azul claro apareció donde estaba sentado, una pequeña sutileza que Laia implementó cuando llegó el momento de concentrarse en el trabajo en lugar del juego. Sí, señor. Estoy al tanto de la situación. ¿Qué quieres que se haga? Elimine todos los silos de misiles chinos en la provincia de Fujian, ordenó Aaron, luego se volvió hacia Athena. Athena, envía una advertencia a Estados Unidos de que si realmente avanzan hacia Leren, responderemos de la misma manera y no les gustará el resultado. Quería terminar las cosas lo antes posible, por lo que tenía que provocar el mayor ataque posible por parte de Estados Unidos. Un ataque alfa con fuerza abrumadora no funcionaría tan bien como una amenaza engreída. Una fuerza abrumadora los haría cautelosos, pero una amenaza como esa los volvería locos, y enojados es exactamente lo que él necesitaba que estuvieran. Después de todo, una buena paliza salvaría más vidas a largo plazo, y los recursos humanos seguían siendo recursos. Sí, señor, respondió Eolo, luego su figura parpadeó en el equivalente a un parpadeo. Los pájaros están en el aire. Mensaje entregado, señor, dijo Athena, luego la sala de reuniones cambió. Alexander, Aaron y la CIA en la reunión parecían ahora estar flotando en el aire sobre el grupo de trabajo de Edenian, que había sido retirado de su tarea de escolta presidencial y desviado al asediado Taiwán. ¿Notaste a Taiwán, verdad? Aaron le preguntó a Alejandro. Sí, mi asistente envió la notificación en el momento en que tomaste la decisión. Bien. Aaron se volvió hacia Poseidón y le preguntó. ¿Estamos dentro del alcance? Sí. Poseidón asintió. Dispara un ataque de saturación a lo largo de la costa de la provincia de Fujian. ¿China quiere una respuesta a su ultimátum? Bien. Démosles uno. Capítulo 363 Lápices prohibidos y matemáticas armadas. Toda la flota de Edenian se detuvo a un par de cientos de millas al sureste de Taiwán y todos los barcos se dirigieron al cuartel general. Luces rojas destellaron en cada compartimiento y pasillo mientras un mensaje de alerta sonaba repetidamente para que cada marinero del Poseidón bajara a cubierta y se preparara para los lanzamientos verticales. Menos de 2 minutos después, el mensaje de alerta cesó cuando todos los departamentos de la flota informaron que estaban listos, dejando solo las luces intermitentes. Después de eso, los tubos de lanzamiento de los sistemas de lanzamiento vertical de los cruceros de misiles clase Thor abrieron sus escotillas superiores, revelando fila tras fila de lápices prohibidos.
Otro anuncio automático sonó por los altavoces. VLS disparando en 3, 2, 1. Disparo. Con un ruido sordo, la línea de flotación de todos los barcos de misiles se elevó 2 pies desde el gas comprimido, empujando decenas de misiles de crucero fuera de cada barco. Luego, con un poderoso rugido, los motores de cohetes de cada misil se encendieron y las aletas de guía se activaron, cambiando los misiles de la orientación vertical a la horizontal en un corto arco parabólico. La primera oleada de misiles se dirigía a la costa de Fujian, China, donde arruinarían la vida de bastantes personas. Después de que se dispararon todos los misiles listos, las impresoras atómicas en la parte inferior de los tubos VLS cobraron vida, imprimiendo la segunda ola. Pronto, todos los misiles gastados fueron reemplazados y se repitió el proceso de lanzamiento. Luego se repitió una y otra vez. Se lanzaron 5 oleadas de misiles de crucero en total, lo que sumó aproximadamente 1000 misiles de crucero, más o menos, todos ellos cargados con inteligencias virtuales suicidas que los guiarían el resto del camino hasta su destino después de que todas las oleadas se conectaran en un enorme ataque alfa contra China. Si hubiera algo entre los barcos y China, además de Taiwán, experimentarían el susto de sus vidas cuando el ataque alfa del misil de crucero pasara sobre sus cabezas. Pero afortunadamente no había nadie en la trayectoria de vuelo de los misiles. Los ciudadanos de Taiwán podrían sorprenderse al ver el bombardeo denso, pero sería algo momentáneo. El gobierno de Taiwán, por el contrario, ya había sido informado de antemano de la huelga. Los satélites, por otro lado, detectarían fácilmente la anomalía. No se podía ocultar a los sensores visuales, por lo que Eden ni siquiera haría el intento. Lo máximo que hicieron para evitar la detección de sus misiles fue aplicar una pintura absorbente de radar en el exterior, dándoles la apariencia de un pájaro pequeño si un radar captara uno. Dicho esto, los misiles de crucero volaban debajo del suelo, es decir, por debajo de la altura que escaneaban los radares de largo alcance, por lo que aún era poco probable que los detectara una operación de radar inconsciente. Unos minutos más tarde, se lanzó una segunda oleada de 1000 y pico de misiles, y luego una tercera unos minutos después. Todo el bombardeo se repitió un total de 5 veces, formando 6 oleadas de misiles en total que chirriaban hacia la costa de la provincia china de Fujian. Y, unos 20 minutos después del lanzamiento de la primera oleada de misiles, esta cruzó el rango de detección de Taiwán. Un operador de radar confundido se inclinó hacia adelante en su silla y golpeó la parte superior de su pantalla de radar en un sorprendente ejemplo de solución de problemas de soporte técnico de cavernícola, ya que todo el cuadrante sureste había cambiado casi por completo de color debido a la banda de pájaros densamente poblada. Apagó y encendió la pantalla y, cuando volvió a encenderse, la anomalía había desaparecido. No le preocupó demasiado y continuó con sus asuntos hasta que unos minutos más tarde, el problema se repitió. Pero no importó, así que simplemente lo anotó en su registro de mantenimiento para servicio y cambió a otra estación de monitoreo a su lado. Cuando los misiles entraron en el espacio aéreo taiwanés, sus sistemas de guía se despertaron, separándolos en grupos de 5 a 10 misiles, que se dividieron y se dirigieron a diferentes destinos finales. Luego desaparecieron por completo del radar después de pasar sobre el noroeste de Taiwán, pero pronto, enormes explosiones comenzaron a resonar a través del estrecho de Taiwán cuando los misiles encontraron sus destinos finales. Había que decir que los misiles de crucero Eden eran simplemente versiones mejoradas de sus ya devastadores removedores de dirección, y cada uno de ellos estaba a la par con un MOAB, Massive Ordnance Air Blast, estadounidense, o madre de todas las bombas, como se les conocía cariñosamente por explosión. Adictos. Así, cada uno de los misiles de crucero que explotaron estalló en una enorme nube en forma de hongo causada por el equivalente a 11 toneladas de TNT, sin incluir los impactos en los depósitos de municiones en los centros logísticos costeros. Allí, los misiles provocaron explosiones secundarias, lo que en última instancia ayudó a la terraformación accidental que estaba realizando Eden al remodelar la costa del sureste de China. Mientras continuaba la sinfonía de explosiones masivas, la onda expansiva de las continuas detonaciones continuó propagándose, levantando olas imponentes que primero encallaron y luego inundaron a las fuerzas chinas que actualmente esperaban ser transportadas a través del estrecho. Las olas continuaron, arrasando con las islas artificiales que China había construido y militarizado, de la misma manera que una escoba barrería un montón de cenizas en una chimenea.
El pseudo-tsunami fue una creación deliberada de Poseidón, y había calculado cuidadosamente el momento exacto de los impactos de los misiles de crucero para crear la ola y darle forma de modo que evitara dañar las costas de otros países del sudeste asiático, especialmente Taiwán. Fue una brillante demostración de matemáticas armadas por parte del antiguo dios del mar. En un solo movimiento, Eden había paralizado casi por completo la infraestructura militar china a lo largo del estrecho de Taiwán, así como sus instalaciones costeras a lo largo de la provincia de Fujian. Fue un golpe maestro y sería estudiado generaciones más tarde por historiadores militares, si es que para entonces la humanidad todavía existía, algo que todavía estaba en duda. Todavía en realidad virtual, John se había unido a Aaron y Alexander. Todas las IA de tipo líder se habían unido a ellos también, incluso aquellas que no estaban directamente involucradas en dirigir el ejército en constante crecimiento de Aaron. Madre de Dios, y John no pudo evitar exclamar. Como un adicto a las explosiones de toda la vida, comprendió la hazaña sin precedentes que Aaron había logrado mejor que cualquier otra persona presente, salvo la CIA, y su sorpresa fue inconmensurable y su día estuvo absolutamente feliz. ¿Es mi cumpleaños? Se movió para pellizcarse, luego recordó que no podía sentir dolor en la simulación. No, no es tu cumpleaños, pero tengo la sensación de que esto se convertirá en un aniversario, dijo Aaron con gravedad. Estoy empezando a entender lo que quiso decir Oppenheimer cuando habló de convertirse en muerte. Aunque la personalidad de Aaron se había vuelto mucho más fría y su proceso de pensamiento mucho más lógico, todavía estaba un poco perturbado. La enorme cantidad de devastación que podían causar apenas 3 cruceros edenianos era impresionante, y estaba más allá incluso de su imaginación. Capítulo 364. Desalojados de la aldea global. Aunque las guerras siempre habían sido impredecibles y siempre existía la posibilidad de que las cosas salieran mal, simplemente pregúntenle a los australianos, que habían logrado perder más de una guerra contra grandes aves no voladoras, la situación entre China y Taiwán había ido completamente en contra de las expectativas de todos gracias a la abrumadora destrucción que el Eden había causado en China. Y no solo eso, había sucedido tan repentinamente que los observadores ni siquiera tuvieron la oportunidad de darse cuenta de lo que estaba pasando antes de que, continuara. Poco después de que terminara el bombardeo, apareció en línea un vídeo que alguien había logrado capturar de los miles de misiles de crucero que pasaban sobre Taiwán. Al principio no generó mucha discusión ni causó sensación, pero a medida que pasó el tiempo comenzó a ganar fuerza. Especialmente después de que miles de personas que presenciaron las explosiones gigantes, o el paso de las olas del océano, informaron lo que habían visto. En particular, un pescador taiwanés que había estado en su barco intentando huir del caos que se avecinaba había registrado el paso de la ola y los estragos que causó en las islas artificiales cerca de la línea de 9 puntos, lo que provocó mucha discusión. La gente discutió la validez de los vídeos de un lado a otro, y el consenso general fue que los vídeos tenían que ser precisos, ya que cada vez aparecían más a medida que personas los publicaban desde otras áreas. Un vídeo de misiles de crucero se convirtió en 6, luego 20, luego cientos y, finalmente, miles de internautas taiwaneses publicaron vídeos de los misiles. Al otro lado del estrecho de Taiwán, detrás del gran cortafuegos de China, también explotaron los sitios de internet chinos, como TIVA y WeChat Moments. QQ Messenger y WeChat estaban prácticamente en llamas y la gente entró en pánico y se preguntó qué fueron las explosiones en Fujian. Y tampoco se limitó solo a la destrucción costera y la terraformación accidental. Aeolus también había dirigido ataques aéreos contra todos los silos de misiles esparcidos por toda la provincia, algunos de los cuales aún estaban en progreso. Era raro que un mismo evento se apoderara tanto de Internet chino como de Internet global, y todo el mundo en todo el mundo se hacía la misma pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo habían podido los misiles y bombarderos evadir tan fácilmente los sistemas de defensa aérea chinos? Los bombarderos y escoltas chinos que habían despegado después de que se cargaron los transportes se vieron obligados a regresar para contrarrestar los ataques aéreos en curso que destruyeron silo tras silo en el continente. Pero ni siquiera los cazas chinos más avanzados pudieron vislumbrar siquiera los bombarderos edenianos que llevaban a cabo la misión en Fujian. De todos modos, no es que importara, ya que incluso el avión edeniano más pesado todavía estaba muy por delante de todo lo que tenían los chinos en términos de velocidad máxima, velocidad de crucero y límites operativos. Junto con la costa recientemente desaparecida de la provincia de Fujian, la Fuerza Aérea China también había sido eliminada del conflicto con Taiwán, al menos por ahora.
En línea, la respuesta de China al pánico que se apodera de sus internautas aumentó la fuerza del gran cortafuegos y ordenó a su oficina de seguridad de Internet que trabajara horas extras para eliminar cualquier publicación que mencionara los recientes ataques en Fujian. La represión comenzó limitando la velocidad de Internet y agregando nuevos términos a la lista negra de Baidu, Sogou, Aosuo y Shenma, los principales motores de búsqueda de China tanto para computadoras como para dispositivos móviles. Sin embargo, poco después todo quedó en completo silencio en Internet chino. Todas las operaciones en línea se detuvieron, como si todo Internet se hubiera congelado. Al principio, la gente pensó que se trataba de la censura habitual, pero al poco tiempo se dieron cuenta de que esto era diferente al pasado. Antes, no importa cuán estrictos fueran los censores, todavía podían usar Internet sin ningún problema, pero ahora no podían hacer nada en línea. La congelación actual fue obra de Nova, a quien se le había encomendado la tarea de expulsar a China de la aldea global construida por la Internet moderna. Pero ella no se detuvo allí. No solo cortó la conexión a través de la red submarina de fibra óptica, sino que también paralizó toda la Internet china con un ataque 2 masivo que solo fue posible gracias al uso de sus servidores cuánticos. Después de aislar a China de la Internet global, Nova continuó profundizando. Solo le tomó unos segundos interrumpir la conexión a Internet, pero pasó unos 5 minutos investigando la vida personal y profesional de los políticos chinos y los miembros de alto rango del partido. Pronto, Internet chino reanudó sus operaciones, pero Nova estaba a cargo. Y ella tampoco desperdició ese poder. En lugar de eso, compiló una presentación de diapositivas con material de chantaje y la mostró en todas las pantallas de China, arrojando luz sobre los actos sucios de sus funcionarios gubernamentales. Infidelidad, malversación de fondos, abusos de poder, encubrimientos, la lista continuaba. Todo lo malo que cada funcionario chino había hecho alguna vez se estaba transmitiendo a la fuerza a todos los ciudadanos de su país que tenían un teléfono celular o una computadora. Fue un infierno para ellos, ya que no importaba cómo intentaran cerrar las cosas, se topaban con la impenetrable defensa de Nova. Y ella todavía no se detuvo allí. El material del chantaje fue solo un calentamiento, y pronto se mudó a los centros de datos del gobierno donde almacenaban todos los datos que recopilaban sobre sus propios ciudadanos. Una vez allí, transfirió inmediatamente todos esos datos, desde la videovigilancia hasta los registros de telecomunicaciones, e incluso los datos biométricos, a su propio almacenamiento. Luego cifró la copia local china de todo, la eliminó de sus servidores, inundó sus medios de almacenamiento con binarios basura y, en buena medida, incluso inició fallas en cascada que prendieron fuego a los servidores físicos. A menos que China tuviera una copia de seguridad fuera de línea de todo, nunca volverían a ver esos datos. ¿Alguna vez? Bueno, nunca volverían a verlo a menos que lograran robarlo de los servidores de almacenamiento cuántico de Nova y descifrarlo, claro está. Nova tampoco se limitó a atacar al gobierno. También se hizo cargo de WeChat, QQ y otras aplicaciones de uso común que los ciudadanos chinos necesitaban para el uso diario, donde copiaba cada mensaje y cada registro de pago enviado a través de esos servicios e insertaba código en los programas que le enviarían una copia de todo en el futuro también. Y a pesar de hacer todo lo posible, nadie en China pudo detenerla. Ocasionalmente falta contenido, informe los errores a tiempo. Capítulo 365 Un ataque sin precedentes. Una hora después de que Nova comenzara su ataque a Internet chino, el gobierno lo cerró. No solo presionaron su interruptor de apagado, sino que incluso llegaron a cortar físicamente los cables que conectaban sus centros de datos. A pesar de todos los estragos que había causado, Nova no intentó atacar los sistemas de infraestructura civil. Sabía que causaría muchas víctimas si inutilizaba la red eléctrica, el sistema de transporte, los servicios de emergencia, los servicios públicos o incluso el mercado financiero. Aunque se produjeron algunos daños colaterales en el mercado, como congelar el sistema todavía era costoso, fue lo más limitado que pudo lograr. Entonces, aunque el ciberataque fue definitivamente salvaje, estaba dirigido específicamente al gobierno chino y la gente normal básicamente solo tuvo el pequeño inconveniente que causaría cualquier interrupción de su servicio de Internet. Por lo tanto, Nova había derribado por sí sola a un país que contaba con la segunda economía más grande del mundo, la mayor población y la mayor cantidad de bienes exportados, todo ello con nada más que la aplicación estratégica de sus qubits y un movimiento de su mano virtual. Sin siquiera disparar una sola bala, y mucho menos sin una guerra prolongada, una nación altamente industrializada había caído de rodillas y el mundo pronto lo sabría.
Después de todo, con todas sus conexiones con el mundo en general cortadas, era imposible que alguien fuera de China siquiera se diera cuenta de que existía un problema. Ese, de hecho, fue el único indicio de que algo andaba mal en el país, aunque el momento del ataque aseguró que muy pocas personas, en su mayoría aquellas que se ocupan del comercio internacional y los mercados extranjeros, se dieran cuenta de que la desconexión había ocurrido. Al menos en un corto periodo de tiempo. No pasaría mucho tiempo antes de que el resto del mundo se diera cuenta de los problemas que enfrentaba China, más allá del reciente enjambre de misiles y bombas que paralizaron bruscamente al ejército. El gobierno chino se vio obligado a implementar un toque de queda en todo el país mientras luchaba por recuperarse, utilizando todo el poder que tenía en un intento desesperado por recuperarse del brutal ataque. Afortunadamente, Nova no había atacado su sector energético, o habría quedado paralizado y millones, si no decenas o cientos de millones, de sus ciudadanos habrían muerto. ¿Cuál es el alcance de los daños?, preguntó Xi Jinping. Se había dado cuenta de que cada monitor de computadora cerca de él mostraba una imagen burlona de cierto animal antropomórfico ficticio que a menudo se usaba para burlarse de él. Peor aún, la imagen solo aparecía cuando él era el único que miraba una pantalla en particular, lo que demostraba que quienquiera que estuviera detrás del ataque en Internet lo estaba seleccionando para recibir atención individual, y estaba demostrando ser una distracción muy efectiva. Y evitar que preste plena atención a los ataques en curso en Fujian. Todavía lo estamos evaluando, ya que el ataque deshabilitó todas las redes que tenemos y nos obligó a depender de la verificación física cara a cara en lugar del diagnóstico de la red, informó el jefe de la Oficina de Seguridad de Internet. Pero estimamos que el daño es grave y podría incluso ser irrecuperable. Se considera el líder de nuestro departamento tecnológicamente más avanzado y ni siquiera puede decirme el alcance del daño que causó este ciberataque, espetó Xi Jinping. Las cosas ya eran sombrías con los abrumadores y continuos ataques en Fujian, y ahora tenía que lidiar con un ciberataque sin precedentes que paralizó todos los servicios gubernamentales. Estamos siendo lo más cuidadosos posible para limitar la posibilidad de que el atacante cause más daño, señor. Todo lo que sabemos ahora es que Elisp hizo una breve pausa y luego suspiró, todo lo que sabemos es que no sabemos nada, señor. Nada de lo que intentamos pudo detener a quien estuviera detrás del ataque, y no dejaron una tarjeta de visita, por lo que ni siquiera podemos decir quiénes son. Lo único que sabemos es que nunca antes habíamos visto algo así. No creo que nadie lo haya hecho. ¿Entonces no tienes forma de asegurarte de que no pueda ocurrir otro ciberataque a alta escala? Desafortunadamente, no lo hacemos. Lo único que podemos hacer es reforzar al máximo el gran cortafuegos e impedir que entre cualquier tipo de información que se origine fuera de China. Esto, en teoría, debería evitar que se repita este ataque, ya que nadie cree que se haya originado desde dentro. Porcelana. El mayor problema con esto es que no podremos interactuar con el resto del mundo. Estaremos paralizando nuestro propio mercado financiero y el daño económico que esto provocará será considerable, señor. El presidente Xi se pellizcó el puente de la nariz y ordenó: hazlo. Tampoco podemos dejar que el resto del mundo se entere de ataque, así que haz lo que sea necesario para restaurar todo a como estaba antes. Borre todo lo que se mencionó al respecto y agregue todos los términos a la lista negra. Señor, eso es imposible. No podemos utilizar nuestras copias de seguridad, ya que el atacante cifró algunas y eliminó otras. Incluso prendieron fuego a nuestros centros de datos después de desactivar los sistemas de extinción de incendios. Si queremos recuperar alguno de los datos cifrados, debemos comunicarnos con el atacante y obtener la clave de descifrado, o pasar quién sabe cuánto tiempo descifrarlos nosotros mismos, dijo el director con voz temblorosa. Entonces, justo cuando el presidente estaba a punto de preguntar por qué el atacante no causó más daño cuando claramente podría haberlo hecho, alguien irrumpió en la habitación sin llamar. Antes de que pudiera desahogar su ira contra el intruso, el hombre jadeó. Nuestro sistema de navegación por satélite Beidou está en problemas. Joder, pensó el presidente Xi. Finalmente se había dado cuenta de lo que realmente buscaba el atacante. Sus navegadores. Todo lo demás no era más que una enorme cortina de humo. Mientras estábamos concentrados en los sitios web y los servidores, ellos aprovecharon la distracción para hacerse con el control de nuestros navegadores. Luego ordenaron a los satélites que usaran todo el combustible disponible para salir de órbita y nos bloquearon del sistema para que no podamos detenerlo, continuó el hombre.
30 putos satélites cuyo desarrollo y envío al espacio habían costado miles de millones, reemplazando su dependencia de la red GPS estadounidense por la autosuficiencia, iban a ser derribados por un ciberataque sin precedentes. Todo el tiempo invertido en investigación y desarrollo, derribado en cuestión de minutos por un único atacante decidido. Toda su sangre, sudor y lágrimas, perdidas. Así. Y además del coste financiero que supondría sustituirlos, y mucho menos lanzarlos, la incapacidad de los dispositivos para utilizar la navegación GPS seguía siendo secundaria. Lo crucial ahora era que los sistemas de puntería de sus misiles y la mayoría de sus armas de enfrentamiento, y mucho menos toda su puta armada, habían sido derribados. Ese fue un golpe mucho más severo para ellos y sus ambiciones que una simple pérdida económica de la que podrían recuperarse fácilmente en un corto periodo de tiempo. «Fulk», gritó furioso el presidente, luego arrojó el vaso de agua que tenía delante contra la pared. El sonido de cristales rotos hizo eco de la destrucción de las ambiciones del hombre mientras controlaba por la fuerza su ira, para que no sufriera un derrame cerebral y muriera de ira. Capítulo 366 de satélites y clavos de ataúd. ¿Los satélites que caen chocarán contra algo en su camino?, preguntó el presidente Xi una vez que se hubo calmado después de su arrebato. Según su trayectoria, el hombre abrió su computadora portátil y tecleó furiosamente, mostrando un modelo orbital de los satélites en órbita desde los servidores confidenciales de la UIT, se dirigen directamente a algunos satélites estadounidenses y rusos. Dio vuelta a la computadora portátil y le mostró al presidente el mapa orbital etiquetado. Eso supone que los estadounidenses y los rusos no ajustan sus satélites para evitar la colisión. ¿Cuánto falta para que se produzca la primera colisión? El presidente siguió. 1 hora más o menos, señor. ¿Vas a informarles para que puedan evitarlo? ¿Por qué habría de hacer eso? Xi Jinping se rió entre dientes. Podemos utilizarlo en nuestro beneficio, finalizó con una sonrisa siniestra en el rostro. Toda su ira se había disipado cuando se dio cuenta de que no tenía que hacer nada y que los edenianos caerían solos en una trampa. ¿Qué beneficio, señor?, preguntó el ministro. ¿Cuántos de ellos van a estrellarse? Debido a las distancias y a la mecánica involucrada, las posibilidades de colisión normalmente son muy bajas. Pero la forma en que los nuestros están desorbitando parece que los caminos casi han sido calculados para causar colisiones intencionalmente. Si eso es cierto y no es un simple accidente, sacarán 10 satélites de Rusia y otros 10 de Estados Unidos. Bien. Xi asintió. Estaba emocionado por la noticia. Comuníquese con las embajadas de Estados Unidos y Rusia. Hágales saber que necesito una conferencia telefónica de emergencia con los presidentes Trump y Putin. Necesitamos organizar una respuesta conjunta que sea lo suficientemente poderosa como para anular los bombardeos furtivos con misiles de Eden. Si no podemos detectar sus misiles, démosles tantas cosas a las que dispararles que se queden sin misiles antes de que nosotros nos quedemos sin objetivos para darles. En una guerra de desgaste, China nunca temería a nadie. Hubo una anécdota popular apócrifa sobre la interacción entre Rusia y China al final de la Segunda Guerra Mundial. Se dijo que Joseph Stalin, al final de la guerra, se puso en contacto con el gobierno chino y amenazó con invadirlo con 250.000 tanques rusos. El líder chino se rió y dijo: «Adelante. Envía tus tanques, tu infantería y tus aviones. Envíalos a todos. Te encontraré en la frontera con campesinos armados con palos y piedras. Se les acabarán las balas y las bombas antes de que China se quede sin campesinos». Stalin decidió no invadir y dio marcha atrás después de escuchar eso. Lo mismo sigue siendo válido hasta el día de hoy, pero China ahora tenía aliados, tanto por conveniencia como por tratados. Entonces, ¿por qué Xi Jinping sufriría todas las pérdidas cuando podría compartir ese sufrimiento con los otros enemigos de Eden? Y hay una oportunidad perfecta para nosotros, padre. Uno que incluso elimine la necesidad de que intervengamos personalmente y hagamos un movimiento, informó George Morgan a su padre. Verdadero. Audrey Morgan se volvió hacia su secretaria y le ordenó: póngase en contacto con el presidente. La secretaria de Audrey sacó el teléfono desechable que usaban cuando necesitaban contactar directamente al presidente Trump y marcó un número de memoria. Nunca se guardaría ningún número en los contactos de su stock de teléfonos desechables confidenciales. Y Aaron estaba en realidad virtual, flotando en el espacio con la Tierra y sus satélites debajo de él. Todos ellos estaban etiquetados y él estaba observando cómo se desarrollaban los acontecimientos. La pelota está en tu tejado ahora, entonces, ¿qué harás?
reflexionó mientras observaba caer los satélites de China. Algunos de ellos estaban condenados a chocar con otros, mientras que otros tocarían tierra casualmente en las propiedades de algunos políticos particularmente desagradables. Y uno muy especial estaba dirigido directamente al complejo de la familia Morgan. Nova apareció cerca de él y le preguntó: ¿crees que los esquivarán? Eso depende. Si los Morgan hacen algo, al menos 3 satélites estadounidenses serán derribados, suponiendo que los Rothschild no hagan nada. En cuanto a Rusia, están centrados en lo suyo. Han marchado hacia Kiev y estarán allí en aproximadamente una semana, si no ocurre nada drástico. Ucrania no puede mantenerse a sí misma y con solo el apoyo limitado que les estamos brindando, una semana es lo máximo que pueden retrasar su inminente caída. Aaron realmente estaba planeando enfrentarse al mundo entero a la vez. Apareció un anciano alto, flaco, con la espalda encorvada, vestido con cilicio andrajoso y con harapos envueltos alrededor de los pies. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro y llevaba un cuenco de arcilla vacío con desconchones en el borde y grietas por todas partes. No era otro que Coeus, la IA responsable de la Fundación Coeus. Muchas personas morirán si responden, dijo, lamentando la inminente pérdida de vidas. Era el más amable de la CIA y siempre lloraría cualquier vida perdida. Pero aunque era amable y considerado, no era un idiota. Entendió que el plan de Aaron de convertirse en el enemigo del mundo entero terminaría con la menor pérdida de vidas posible. Pero mientras que Aaron puede pensar en términos más fríos y considerar la pérdida aceptable en términos de recursos humanos, Coeus siempre pensaría las cosas desde el punto de vista de las familias dejadas por las personas que estaban a punto de morir. Será una guerra que acabará con todas las guerras en la Tierra, respondió Aaron. No menospreciaría a la IA ni sus creencias en absoluto, ya que entendía que la personalidad de Coeus no era tan fría como la del resto de sus hermanos, que habían sido creados para el conflicto, tanto militar como empresarial. Y así es como empieza, continuó mientras observaba cómo un satélite chino impactaba contra un satélite GPS estadounidense. La colisión envió millones de fragmentos volando en todas direcciones, destinados a arder en la atmósfera o a ensuciar el rango orbital con basura espacial más peligrosa hasta que escapara de la gravedad de la Tierra o se estableciera en una órbita regular, como el resto de la basura que rodea la Tierra. Planeta. Capítulo 367 Protocolo de reemplazo. Aún flotando sobre el mundo, viendo caer los satélites, Aaron se volvió hacia Nova y le dijo: activa el protocolo de reemplazo. ¿Está seguro, señor? Sí. Es hora de que Vladimir tome su lugar. En algún lugar de Ucrania, cerca de la frontera rusa. Vladimir había estado operando como parte de las fuerzas de avanzada, despejando el camino para que las tropas rusas marcharan sobre Kiev. Las órdenes que recibió de Rusia eran claras. Sabotear todo lo que fuera necesario sabotear y asesinar a quien fuera necesario matar para garantizar que las tropas rusas tuvieran un tiempo fácil en su operación militar especial. Estaba en una letrina, de pie junto al cadáver ensangrentado de su último objetivo, un comandante de milicia de una fuerza construida apresuradamente que constaba de 3 escuadrones de infantería con algunos juegos de rol y un montón de explosivos. El comandante no habría tenido que morir excepto que se despertó y salió a trompicones a la letrina en medio de la noche y sorprendió a Vladimir en el acto de colocar cargas de demolición para sacar los explosivos. Mientras el operativo limpiaba su cuchillo, un chirrido salió de sus gafas, notificándole que se requería su presencia en la realidad virtual. No era una alerta de emergencia, pero tendría que darse prisa y terminar lo que estaba haciendo, luego encontrar un lugar seguro para iniciar sesión. Así, terminó de configurar las cargas, las armó y puso el cronómetro del detonador en 45 segundos. Siempre había tenido talento para lo dramático, así que salió del campamento de la milicia y estaba justo fuera del alcance cuando ocurrió la detonación, enviando una enorme bola de fuego al cielo detrás de él mientras el último remanente de la onda de choque hizo que su ropa revoloteara. «Tómate una selfie», le ordenó a su asistente de inteligencia artificial. Los verdaderos tipos rudos nunca miran las explosiones y, para él, este fue un momento realmente rudo que quería documentar por el bien de la posteridad. «Sí, señor rey del drama», respondió el asistente. Vladimir prácticamente podía oírlo poner sus ojos virtuales en blanco. Los dos tenían una buena relación. Vladimir aumentó su velocidad y corrió hacia un edificio desocupado cercano, luego se acomodó en una posición cómoda y se conectó a la realidad virtual.
Nix y Vladimir también habían estado trabajando bien juntos, y la oscura ya lo estaba esperando cuando llegó a su oficina, una recreación de Central Park en la ciudad de Nueva York. Ella estaba sentada en un banco esperando su llegada. Sabes que estoy en una zona de guerra activa, ¿verdad? ¿No fueron 2 pistas de crucigramas, un libro cifrado y una señal de pizza demasiado para ayudarme a asistir a esta reunión? Vladimir se quejó mientras se dejaba caer en el banco junto a Nix y gemía. Me podrían disparar en cualquier momento en el mundo real. Nota del editor. Todos estos son métodos que los espías usan para contactarse entre sí en programas como Burn Notice o novelas de misterio. Supuestamente, realmente se usaron durante la Guerra Fría, pero me gustaría dejarme fuera de al menos una vigilancia del gobierno. Lista, por lo que enfatizaré que todos los métodos aquí provienen de fuentes de medios ficticias. Supéralo, la dilatación del tiempo aquí me da mucho tiempo para jugar, respondió Nix. Además, te envié la solicitud de reunión que no es de emergencia, por lo que deberías haber tenido suficiente tiempo para llegar a un lugar seguro antes de iniciar sesión. Lo hice, y debería estar bien donde estoy. ¿Por qué me llamaste, jefe? Órdenes desde arriba. Estamos activando el protocolo de reemplazo temprano, dijo Nix. Oh, el reemplazo, espera. ¿Lo estás subiendo? Pensé que había más tiempo. Vladimir siempre había tenido un objetivo tras su reprogramación y regreso a Rusia: sustituir a Putin. El plan era ganarse la confianza del hombre y ser preparado como un sucesor, ya que Putin debía cumplir con los límites de su mandato y necesitaría un títere para actuar como presidente durante un periodo, mientras él mismo renunciaba y asumía el cargo de primer ministro. Luego, una vez que fuera elegible para presentarse nuevamente a las elecciones, Putin ganaría las elecciones y sería presidente de Rusia durante los 2 mandatos siguientes. Entonces, ¿cómo lo haremos? Mientras hablamos, tengo un equipo preparado. Acabas de volar un campamento de suministros de la milicia, ¿verdad? Bueno, tu cadáver será descubierto allí, si alguien quiere buscarlo. Mientras tanto, deberás someterte a una segunda ronda de ingeniería genética, donde te convertirás en tu objetivo. Entonces, cómo reemplazarlo depende de usted. Supongo que debería decirte la perorata de tu misión, si decides aceptarla, pero honestamente, vas a elegir aceptarla. Sí, supongo que elegiría aceptarlo, suspiró Vladimir. Bueno, entonces vamos a trabajar. Envía los detalles a mis gafas, jefe. Qué bueno verte, te ves genial. ¿Cómo está el clima? ¿Cómo están los niños? ¿Cómo está el trabajo y todo lo demás? Saludó a Nix y luego comenzó la secuencia de cierre de sesión. Nix se recostó en el banco del parque después de que Vladimir se fue y se rió para sí misma. Después de cerrar sesión en la realidad virtual, Vladimir se dirigió al punto de encuentro, donde se reuniría con su equipo de soporte nixiano. Cuando llegó, silbó en el código preestablecido y un equipo nixiano completo se reveló dejando caer sus snuggies. Las 5 eran, por supuesto, mujeres hermosas, y vestidas con la combinación de mono y chaleco que los nixianos usaban en el campo solo resaltaban ese hecho. Pero Vladimir sabía que, al igual que en la naturaleza, las cosas más bellas también eran las más mortíferas, por lo que hizo todo lo posible por mantener la calma y ser profesional, así como por evitar cualquier respuesta fisiológica embarazosa. Después de todo, es posible que necesiten que su cabeza permanezca sobre sus hombros, pero su cabeza más pequeña no era tan segura como esa. Hola, guapo, prácticamente ronroneó la líder del escuadrón nixiano y miel, Cara Williams. Tenía el cabello rubio miel que caía en cascada en rizos perfectos sobre sus hombros y desde la parte superior de la espalda hasta la parte inferior de los omóplatos, y su rostro no estaría fuera de lugar en una revista de moda o caminando por la pasarela en la Semana de la Moda de París. Vladimir ya estaba en peligro y su misión ni siquiera había comenzado. Capítulo 368. La caída de Kiev. El segundo capítulo estará listo en unas horas. Velika Doblón, Ucrania, 3 de noviembre de 2017. Una suave nevada caía sobre el pequeño pueblo de Velika Doblón. Los cultivos de invierno yacían inactivos bajo el manto blanco que la madre naturaleza había levantado para cubrir la tranquila ciudad, y sus residentes aún no se habían despertado para empezar el día. Su ganado todavía dormía en sus cobertizos, perros y gatos yacían cerca de cálidas chimeneas dentro de las casas, y los gallos apenas comenzaban a moverse preparándose para sus trabajos diarios de gritarle al sol y perseguir a las gallinas. Todo estaba igual que el día anterior, y el día anterior a aquel, y la gente que vivía allí pensaba que las cosas seguirían igual mañana y todos los mañanas por venir.
Eran gente sencilla y, al estar lejos del ajetreo y el bullicio de la vida urbana, pensaban que estarían a salvo del conflicto en la frontera con Rusia. Hoy aprenderían que su forma de pensar estaba equivocada. Los aldeanos fueron despertados, no por el sonido de los gallos, sino por el ladrido de los perros y las botas crujiendo en la nieve contra un fondo de motores diésel rugiendo y el chirrido de los tanques. Un perro, sin saber nada mejor, incluso corrió hacia la infantería rusa que marchaba, meneando la cola y aleteando la lengua a un lado de la boca al mismo tiempo que sus orejas caídas rebotaban hacia arriba y hacia abajo a los lados de la cabeza. Probablemente pensó que la gente era amigable y vendría a jugar, pero se equivocó. Ellos no eran. Se escuchó un disparo, seguido de un breve grito y la risa de los soldados rusos. Yevgeny, parece que esta noche comeremos carne de perro. Un soldado se rió y le dio una palmada en el hombro al soldado que había disparado al perro, felicitándolo por su buena puntería. El coronel a cargo de esta columna particular de tropas rusas dio la orden de detenerse. Las tropas y los vehículos se detuvieron en las afueras del pequeño e idílico pueblo, y todos se preguntaron para qué se detenían. Después de todo, Kiev todavía estaba bastante lejos de ellos. Pero no tuvieron que dudarlo por mucho tiempo, ya que las siguientes órdenes eran claras. No dejar a nadie con vida. Comenzaron la masacre y, en cuestión de minutos, la pequeña e idílica aldea se quedó sin supervivientes. Las tropas se formaron de nuevo y siguieron adelante, dejando a su paso un nuevo pueblo fantasma, lleno de los fantasmas resentidos de los inocentes cuya sangre ahora manchaba las manos rusas. Pronto, la madre naturaleza volvió a cubrir con su manto blanco el pequeño pueblo de Velika Doblón, cubriendo el barro rojo, apagando los pocos fuegos que quedaban encendidos y devolviéndole su antigua apariencia idílica, salvo por una diferencia. Ya nada vivía allí. Incluso el ganado había sido acorralado y arreado por las tropas logísticas que acompañaban a la columna invasora de tropas rusas. Escondidas en un búnker cavado apresuradamente, 5 hermosas mujeres vigilaban a un hombre dormido en un ataúd de preservación colocado en el suelo detrás de ellas. El hombre gemía, se daba vueltas y vueltas mientras su carne se retorcía como gusanos vivos y serpientes plantadas debajo de ella y sus huesos crujían y gemían. Estaba sufriendo una modificación genética y pronto se completaría. Incluso mientras él mismo estaba inconsciente debido a las gafas en su rostro, su cuerpo seguía reaccionando al doloroso proceso de convertir a una persona en otra persona completamente diferente. Ni siquiera fue el primero en recibir la residencia en el ataúd en el que yacía ahora. Había sido lanzado desde el aire a los nixianos y al principio contenía un cadáver carbonizado. Bueno, en realidad no estaba determinado si podía considerarse un cadáver o no, ya que era un clon de Vladimir, quien era el residente actual del ataúd y, para empezar, nunca había estado vivo. Se cultivó en una tina usando los mismos principios que una impresora atómica, excepto que usó ADN de material orgánico para crecer, acelerado por la impresora en el fondo de la tina, colocando rápidamente las células recién cultivadas en sus ubicaciones adecuadas, todo mientras se nutría. Ellos con el líquido verde burbujeante que llenaba la tina de vidrio. Vladimir, muerto y carbonizado, fue arrojado cerca del campamento de la milicia que el vivo acababa de volar, plantando su cadáver para demostrar que el agente de inteligencia estaba realmente muerto, en caso de que alguien quisiera investigar. Lo cual habían, ya que un nixiano que había sido incorporado a la KGB como analista de inteligencia daría la alarma unas horas más tarde. Y en 2 o 3 días, una vez completada la transición de Vladimir, lo despertarían y comenzaría su siguiente tarea para la rama de inteligencia de Ares. Reemplazar a su objetivo. La misma columna que masacró a Velika Doblón continuó su marcha y, después de unos días, gracias al trabajo de la KGB rusa y de los colaboradores ucranianos locales, llegó a las afueras de Kiev, donde se encontró con las otras 4 columnas de invasores. Su avance fluido fue posible gracias al plan que Vladimir elaboró y a que la enorme rama de inteligencia del gobierno ruso allanó el camino saboteando los campamentos de la milicia ucraniana y asesinando a sus líderes. Una vez que las 4 columnas se combinaron, descansaron. Al día siguiente comenzaría oficialmente la invasión de Kiev y la caída de Ucrania. Vladimir, por otro lado, fue llevado de contrabando a través de la frontera hacia Moscú por un rastro de nixianos. Llegó al Kremlin a primera hora de la tarde y entró abiertamente en la oficina de Putin. Se sentó frente al dictador ruso, puso un pequeño cubo negro encima del escritorio y, con la propia voz de Putin, dijo: «Hola, camarada. Necesito que me hagas un favor». «Bueno, en realidad no necesito un favor tuyo, necesito ser tú».
Le sonrió al dictador, luego se estiró sobre el escritorio y lo arrastró hasta arriba, donde puso un par de anteojos familiares en el rostro del hombre que luchaba. Luego le dijo al aire vacío: comienza la descarga. Vladimir se dispuso a esperar a que se completara el proceso de descarga del mapa mental de Putin. Pronto, reemplazaría al hombre en todos los niveles, desde su genética hasta cada secreto contenido en su cabeza y todo lo demás. En todos los aspectos, Vladimir Putin dejaría de existir, y Vladimir, el agente edeniano, ocuparía su lugar como líder de Rusia. Casi no podía esperar. En Kiev, los ciudadanos estaban amontonados en sótanos o en edificios sólidos cuando comenzó el bombardeo inicial. Las tropas rusas habían estado debilitando las defensas de la ciudad durante 4 horas enteras mientras los ciudadanos corrían, se escondían y morían bajo la artillería, las bombas y los disparos de los tanques. Comenzaron gritando, pero ahora la gente normal había perdido la voz y solo podían rezar en silencio a los dioses que hubiera para sobrevivir y ver al día siguiente. Entonces comenzó la invasión. Después de 4 horas de bombardeos indiscriminados, las tropas rusas se dirigieron al edificio del gobierno, donde capturaron a los líderes supervivientes del país y los obligaron a capitular. 7 días. Una corta semana fue todo lo que Rusia necesitó para derribar a Ucrania, desde el momento en que cruzaron la frontera hasta el momento en que capturaron a los sobrevivientes en el edificio del gobierno. Kiev y, por extensión, Ucrania, habían caído. Capítulo 369 Enemigos del mundo. En el momento en que el primer satélite chino chocó contra otro, Estados Unidos invocó el artículo 4 del Tratado de la OTAN y convocó a una reunión de emergencia inmediata. En esa reunión, planearon presionar para que se utilizara el artículo 5 para declarar a Edén como una nación beligerante que atacó a un miembro de la OTAN, permitiéndoles así invadir sin problemas. En la reunión, el representante estadounidense presentó una grabación de vídeo de su interrogatorio al recientemente capturado Kim Jong-un, en el que negó su responsabilidad por la ronda inicial de bombardeo que tuvo como objetivo Seúl y culpó de todo a Edén. Una vez que vieron eso, la invocación del artículo 5 fue aprobada por unanimidad y la OTAN comenzó a trabajar en un plan de invasión. Pero aún quedaba trabajo por hacer en el frente interno tanto para Estados Unidos como para Rusia. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes ya son conscientes de que algo anda mal con muchas de las cosas de las que nos hemos vuelto dependientes, dijo Trump en un discurso después de ser informado sobre el resultado de la reunión de la OTAN. Cosas como los viajes aéreos, la entrega de paquetes e incluso los pizzeros, todo lo que depende de que nuestros satélites GPS proporcionen ubicaciones e indicaciones precisas se ha detenido abruptamente. Estoy aquí hoy para decirles por qué es así. Es porque hace un par de días, Edén realizó un ataque sin precedentes a nuestro país, derribando 10 de nuestros satélites. Pero no sufrimos solos. China perdió 30 satélites y Rusia perdió 10 de los suyos en un ataque totalmente no provocado. Y ese tampoco fue su primer acto de terrorismo. Su primer acto de terrorismo fue cuando provocaron que la artillería norcoreana bombardeara Seúl, lo que costó casi 1,5 millones de vidas y miles de millones de dólares en daños. Y debido a esos 2 ataques terroristas, convocamos una reunión con la OTAN y ahora puedo anunciar que hemos invocado el artículo 5 y, junto con nuestros amigos y aliados en la OTAN, declaramos por la presente que existe un estado de guerra entre todas las naciones miembros y el Edén, hasta que el dictador terrorista, Alexander Romero, y su co-conspirador, Aaron Michael, sean llevados ante la justicia. Así, la OTAN se vio arrastrada a un conflicto con Edén. Trump continuó. Y no son solo los satélites los que fueron destruidos. Su propia destrucción creó muchos pequeños trozos de basura espacial en órbita y se espera que derribe más satélites. Y esos satélites que se destruyen crearán más basura y destruirán más satélites que crean aún más basura. Con el tiempo, nuestro planeta quedará cubierto de escombros, lo que no solo nos confinará a la superficie del planeta, sino que también obstaculizará nuestros preparativos para la llegada de los visitantes. Este es un acto de sabotaje y terror sin precedentes. Ningún terrorista ha causado jamás tanto daño y tantas víctimas en sus actos de terror, dijo Trump, iniciando ya una campaña para deshumanizar al enemigo. El terrorista, Aaron Michael, es un hombre con delirios de grandeza causados por demasiado dinero y muy poca supervisión, y cuenta con la ayuda e instigación de Alexander Romero, el dictador de Edén. Hemos intentado imponerles sanciones. No funcionó. Intentamos razonar con ellos. No funcionó.
Todas nuestras opciones se han agotado, dejando solo la guerra, por lo que lo mínimo que podemos hacer es apoderarnos de todos sus activos en los países de la OTAN para financiar nuestra guerra contra ellos. Señor Michael y Romero, si están viendo esto, Trump miró directamente a la cámara con una mirada severa, deberían saber esto. Vencimos a Saddam, vencimos a Bin Laden y vencimos a los talibanes. También te agregaremos a esa lista de logros. Se aclaró la garganta y volvió a leer su teleprompter. Sin embargo, debido al número de sus fuerzas privadas, junto con las armas y la tecnología avanzadas con las que están armadas, como vimos en China, nosotros, los miembros de la OTAN, hacemos un llamado al resto del mundo para que se una a nosotros para eliminar esta situación. Organización terrorista de la faz del planeta y nos reuniremos con la ONU dentro de unas horas para que eso suceda. Los Morgan, y por extensión, su presidente títere, obviamente estaban decididos a sacar a Aaron del campo de juego, ya que era una amenaza directa a sus intereses. Y, después de la conferencia de prensa, se celebró una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Su única agenda era declarar a Aaron terrorista y a Alexander dictador, confiscando así sus activos, ya que representan un peligro claro y presente para el mundo. La reunión fue rápida y los asistentes dedicaron apenas 30 minutos a la discusión antes de pasar inmediatamente a votar sobre la resolución resultante. La resolución fue aprobada por unanimidad y cada miembro tuvo sus propios motivos para emitir su voto junto con los miembros permanentes. Algunos de ellos eran miembros de los bloques de poder de los 5 grandes, otros fueron coaccionados o sobornados, y algunos fueron directamente amenazados, pero una razón era una razón y todos tenían una. Se hizo un anuncio e inmediatamente después, los países comenzaron a planear unirse al esfuerzo para acabar con el nuevo terrorista de talla mundial. Y, en el Edén, las cosas eran prácticamente iguales, pero por una razón diferente. El resto del mundo estaba furioso con Aarón y Alejandro, y los edenianos estaban furiosos con el resto del mundo por Aarón y Alejandro. También estaban hartos y cansados de que todos pensaran que merecían las cosas buenas del Edén más que los propios edenianos, y eran descaradamente obvios en su deseo de quitárselas. El amado presidente de Edén, junto con el hombre de negocios que había sido fundamental para mejorar y enriquecer sus vidas, ahora estaban siendo llamados terroristas y tratados como enemigos del mundo entero. Mientras tanto, los habitantes de Edén conocían la diferencia. Su país, plagado de decadencia moral y podredumbre de su gobierno, había sido salvado gracias a los esfuerzos de los 2 hombres ahora etiquetados como terroristas y dictadores. Casi todos los ciudadanos del país sabían que lo que se decía sobre sus benefactores era una mentira descarada. Y a pesar de tener literalmente al mundo entero en su contra, ninguno protestó. Ninguno de ellos exigió la dimisión del presidente y ninguno ridiculizó al empresario rico y filantrópico que amaban. En cambio, realizaron vigilias, mostrando su apoyo a los 2 hombres y su rabia hacia el resto del mundo. Y, ¿realmente se necesita un enemigo común para unir a la humanidad?, se burló Aaron mientras observaba los anuncios de los distintos países sobre sus intenciones de unirse a la nueva guerra contra el terrorismo. Rina, que estaba mirando a su lado, le dirigió una mirada extraña. ¿Qué es esa mirada?, preguntó Aaron. Acaba de perder activos por valor de más de $1,5 billones y lo tildaron de terrorista. ¿No te sientes ni un poco triste?, ella preguntó. Si ella estuviera en su lugar, estaría llorando y lamentándose, vestida de cilicio y ceniza. 2 billones, para ser exactos, corrigió Nova en broma. Lo gané una vez, así que puedo volver a ganarlo. Y ahora que tengo una reputación y todo el mundo me conoce, la segunda vez la ganaré aún más rápido. Pero esa no es la conclusión importante aquí. Lo importante es que mi plan funcionó y el mundo entero viene detrás de mí. Soltó una carcajada exagerada, haciéndolo parecer un loco. Después de que su risa se calmó, se aclaró la garganta y se volvió hacia Nova. ¿Todo está listo de nuestro lado, verdad?, preguntó. Sí. Todo nuestro personal está listo y esperando órdenes del comando central antes de comenzar, respondió. Bien. Ahora es el momento de dirigirme al mundo como de mí mismo y de no utilizar más un títere para representarme. No más sombras, no más representantes, no más portavoces ni portavoces. Es hora de ser real, dijo, levantándose y caminando hacia la puerta para cerrar sesión en la realidad virtual. Capítulo 370 y el infierno seguirá. El ministro de Defensa de Edenian anunció una conferencia de prensa programada para esa misma noche, en la que revelaría su respuesta a los recientes acontecimientos.
El anuncio calmó a los ciudadanos de Eden, quienes, comprensiblemente, estaban preocupados de que el mundo entero se uniera para destruir su felicidad. Así reconfortados, volvieron a sus actividades habituales y esperarían a ver qué decía su gobierno más tarde. El día pasó en un abrir y cerrar de ojos y pronto llegó el momento de la rueda de prensa. Todos los ciudadanos de Edenian estaban pegados a la pantalla de su televisor, e incluso la actividad en Internet prácticamente se había detenido en seco. Las calles estaban libres de tráfico y, sin la vivacidad que la gente trae consigo, parecían bastante desoladas. Los negocios estaban vacíos, las oficinas que normalmente tenían ventanas dispersas que iluminaban el cielo nocturno estaban oscuras y los porteros estaban agrupados alrededor de los televisores en los mostradores de recepción de sus edificios en lugar de vigilar las puertas. Incluso los guardias de seguridad y los agentes de policía habían dejado de patrullar sus zonas y los trabajadores de los servicios de emergencia de los departamentos de bomberos y ambulancias estaban en sus salas de día, mirando sin pestañear la imagen fija del podio de la sala de prensa centrada en sus pantallas de televisión. Las únicas personas que no estaban sentadas frente a los televisores esperando el inicio de la rueda de prensa programada fueron los que se encontraban en la sala de prensa y la sala verde, y los miembros de Ares. Los involucrados en la rueda de prensa se estaban preparando para ella, y Ares se estaba preparando para la guerra. Un minuto antes de que comenzara la sesión informativa, los medios de comunicación en la sala de prensa se quedaron quietos y su charla de fondo se extinguió. Todos volvieron sus ojos hacia el podio, sabiendo que la reputación de puntualidad del gobierno de Edenian era bien merecida. Detrás del podio había 4 banderas, 2 a cada lado. Las banderas mostraban quién hablaría en cada conferencia de prensa, y 3 de ellos eran bien conocidos. En el extremo izquierdo del público, en posición de honor, estaba la bandera de Eden. Inmediatamente a su derecha estaba la bandera presidencial. A la derecha del podio, desde la perspectiva de los presentes, estaba la bandera del Ministerio de Defensa de Edenian. Esos 3 eran fácilmente reconocibles, pero a la derecha de la bandera del ministerio había una que los periodistas nunca habían visto. Como la habitación estaba en el interior, no había brisa que hiciera ondear las banderas, por lo que todo lo que podían ver era un color rojo intenso. Pronto, la hora pasó y 2 personas subieron al escenario. Eran los hombres del momento. El presidente Alexander Romero, que vestía un elegante traje gris carbón hecho a medida que gritaba profesionalismo, combinado con una corbata azul marino y una impecable camisa blanca. Y Aaron Michael, que vestía sus mejores galas de Ares, con 5 estrellas en forma de pentágono en cada hombro. Los 2 estaban atacando juntos. Aaron era alto, con un rostro que parecía cincelado en mármol y cabello negro corto cuidadosamente peinado y ojos azul glacial, mientras que Alexander era unos centímetros más bajo y su rostro todavía hermoso mostraba sabiduría y madurez. Ambos hombres parecían sacados de moldes similares, con hombros anchos que se estrechaban hasta cinturas estrechas, y caminaban con pasos seguros y medidos con precisión. Alexander subió al podio, mientras Aaron estaba un paso detrás de él y a su izquierda, y la rueda de prensa comenzó oficialmente. Buenas noches, queridos ciudadanos. Sé que estos últimos días han sido muy estresantes, así que para tranquilizarlos, traje al jefe de nuestro contratista de defensa nacional, el general Aaron Michael, para hablar directamente con ustedes. Alexander le hizo un gesto a Aaron y luego continuó. General Michael, el escenario es suyo. Por favor dirígete a la gente. Dio un paso atrás y hacia su derecha, lo que le permitió a Aaron subir al podio y dirigirse a la nación. Buenas noches. Como saben, el presidente Romero y yo acabamos de ser declarados terroristas y la OTAN y la ONU están preparando una fuerza de invasión para llevarnos ante su llamada justicia. Hizo una pausa por un momento y luego continuó. Sin embargo, los crímenes que están tratando de culparnos son cosas que aún tienen que demostrar que están relacionadas con nosotros. Pero a pesar de su falta de pruebas y afirmaciones ridículas, ya han entrado en acción. Aunque una tierra unida es algo que siempre quise ver, hubiera sido mejor si la unidad se hubiera logrado pacíficamente durante la reunión de la ONU donde discutimos sobre el acercamiento de los extraterrestres. Desafortunadamente, eso no sucedió. En cambio, el resto del mundo se unió contra nosotros con la esperanza de robarnos nuestra tecnología, nuestros recursos y nuestra propia forma de vida. La codicia y el miedo superaron su racionalidad y las voraces fauces de la naturaleza humana ahora se abalanzan sobre nosotros con el peso de un mundo entero detrás de ellas. Respiró hondo y su mirada penetrante se fijó sin parpadear en la única cámara instalada frente al escenario.
Sé que la idea de luchar contra todo el planeta es intimidante. Sé que tienes miedo. Y entiendo tus miedos. Sin embargo, os prometo que ninguno de ellos pondrá jamás un pie en suelo edeniano o espariano. Les prometo que no sufrirá ningún daño ni siquiera una sola brizna de hierba en nuestro hermoso continente. Les prometo que nuestra forma de vida no solo sobrevivirá, sino que prosperará y seguirá creciendo. Les juro que caeré sobre la fuerza invasora con todo el poder del puño de un dios enojado, y ningún perpetrador de las injusticias que ahora estamos sufriendo verá salir el sol en un día más del que tardamos en hacerlo. Cazarlos y sacarlos de cualquier agujero en el que se escondan. Porque, créeme, se esconderán. Sufrirán las consecuencias de su arrogancia, su codicia y su confianza infundada en sus patéticas capacidades. Y cuando vean eso, correrán como las ratas que son y se esconderán en los agujeros más profundos y oscuros que puedan encontrar, rezando a quien creen que no los encontraré, que los dejaré ir, que yo los perdonará. No haré. No perdonaré, no olvidaré, no dejaré que esta injusticia perpetrada contra nosotros quede sin respuesta. Sin embargo, me aseguraré de que sus oraciones lo hagan. Estoy aquí esta noche y les hago este voto solemne. Serán juzgados. Ustedes, los ciudadanos inocentes de Eden y Esparia, no lo harán. No les permitiré sufrir, pero haré llover el infierno sobre aquellos que intenten obligarlos a capitular, a rendirse, a renunciar a todo lo que ahora disfrutan. Traeré condenación a aquellos que quieran tomar lo que tenéis y obligaros a regresar a la miseria de la que recientemente salisteis. Juzgaré a los culpables y defenderé a los inocentes. Aaron respiró hondo, se recompuso y luego continuó. Y a aquellos que quieren tomar, a aquellos que quieren sembrar la miseria, a aquellos que quieren arrastrar a otros hacia abajo en lugar de elevarse a sí mismos. A aquellos que quieren enriquecerse incluso en estos tiempos tan terribles, les digo esto. Voy a por ustedes, y el infierno me seguirá de cerca. ¿Quiere intimidarnos, coaccionarnos, robarnos, matarnos y declararnos la guerra? Bien. Dale. Capítulo 371. La caza de todos los octubres. Momentos después del discurso de Aaron, Eden entró en alerta máxima. Se les había declarado la guerra y se estaban reuniendo fuerzas en cada bando. Y los primeros en subir al escenario fueron los submarinos tripulados y recién impresos de Eden. A la flamante flota de submarinos se le había ordenado patrullar un radio de 500 kilómetros alrededor de Eden y hundir cualquier barco que invadiera esa zona de exclusión arbitraria, que pronto se llenaría de flotas edenianas. Ya era hora de construir finalmente las flotas de reacción, y las impresoras atómicas en Poseidon HQ estaban trabajando horas extras produciendo portaaviones clase Eugene, acorazados clase Odin y cruceros Thor en varias configuraciones, junto con una gran cantidad de destructores clase Eindal, Njord. Fragatas clase y lanchas clase Sigyn. Capitán, señal rumbo 018 relativo, distancia 3 kilómetros. Acercándonos a 6 nudos, informó el operador del sonar del F-616, Sigurd Dart. El IF devuelve no válido, capitán, añadió el oficial de comunicaciones. Identificación provisional, barco nuclear chino clase Shang, dijo el operador del sonar. Nos han ordenado hundir todos los barcos que no sean de Edenian, dijo el capitán. Estaría más que feliz de cobrar algunos intereses sobre la deuda que China le debía a Eden por el intento de secuestro de su primera entrega de petróleo. Tubos de inundación 1 y 2, penetradores de carga. Están a gran profundidad para esa clase y es hora de recordarles que el mar es un dueño peligroso, ordenó. La encantadora voz de la IA del barco llegó segundos después. Armado. Comenzó una espera cuando los 6 oficiales del puente, capitán, comunicaciones, sonar, navegación, armas y observaron el progreso del submarino chino en los U de sus gafas AR. Nota del editor. COD es la abreviatura de Chief of the Boat, un componente vital de la tripulación del puente de un submarino. Dato curioso. En la Armada, los buques de superficie solo se llaman barcos y los submarinos solo se llaman botes. ¿La razón? Los barcos flotan, los barcos se hunden. Unos tensos minutos más tarde, el objetivo entró en el alcance de los torpedos penetradores de Edenian. El capitán no perdió el tiempo y ordenó. Dispara 1, dispara 2. Alto el fuego, evacuar los tubos 1 y 2. Navegación, ajuste el rumbo 045 grados relativos, haga nuestra profundidad 500 pies, inmersión de emergencia 40 grados hacia abajo de la burbuja. Un coro de aye aye sonó en el puente mientras los oficiales de armas y navegación realizaban sus tareas.
No era que la IA del barco fuera incapaz de llevar a cabo todas las órdenes del capitán, pero ningún ejército en toda la historia humana registrada eliminaría operaciones redundantes. Con un ligero estremecimiento, 2 MK. Se dispararon torpedos penetradores del sexto Cassiopeia y el Sigurd Ark realizó maniobras evasivas para confundir cualquier posible contrafuego, así como para evitar la onda de choque provocada por las explosiones. El agua transmitía ondas de choque mucho mejor que el aire, ya que era incompresible, por lo que, aunque habían disparado torpedos penetradores y dependerían de la inmensa presión para aplastar el submarino chino como una lata de cerveza en la frente de un chico de fraternidad, aún era mejor prevenir que curar. Y así, sin más, comenzó la caza edeniana. Dentro del submarino chino condenado. Todas las estaciones informen, ordenó el capitán. Todo despejado y justo cuando el operador del sonar estaba a punto de informar que todo estaba despejado, hizo una pausa y luego gritó. Contacto, 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 lanzamiento de torpedo detectado. Teniendo 188. Impacto estimado en 4-5 segundos. Timón a máxima derecha. Lanza señuelos. Buceo de emergencia. Todos, prepárense. Gritó el capitán. El oficial de armas presionó un botón y 2 boyas señuelo de sonar se separaron del submarino y se movieron en la dirección opuesta, transmitiendo una firma de sonar que coincidía con la del barco. El submarino comenzó su maniobra evasiva, con la esperanza de que los torpedos entrantes fueran engañados por los señuelos y pudieran escapar de cualquier posible onda de choque de un casi accidente submarino. Inunda la bahía de torpedos 1 y dispara en el lugar donde se detectó el lanzamiento, ordenó, colgándose firmemente de la barandilla alrededor de su asiento elevado. La bahía 1 se inundó, informó el oficial de armas. El capitán dio la orden de disparar y el submarino se estremeció cuando un torpedo salió disparado, dirigiéndose hacia lo que la tripulación esperaba que fuera un impacto directo con el buque enemigo. Los señuelos fallaron. Los torpedos entrantes todavía están en curso. El tiempo estimado para impactar es de 5 segundos, informó el operador del sonar. El capitán empezó a sudar frío, luego tomó el micrófono de 1MC y anunció. Prepárense para el impacto. Entonces, no hubo entonces. 2 MK. Los torpedos penetradores del sexto Cassiopeia impactaron al submarino chino y este sufrió una disminución de tamaño extremadamente rápida. La presión del océano lo aplastó como una lata y se encendió en un breve destello cuando todo el aire dentro de él se quemó espontáneamente debido a la sobrepresurización casi instantánea. Luego, todas las personas dentro del submarino se licuaron y fueron expulsadas a través de las grietas de los restos del naufragio con gran fuerza antes de extenderse en una nube roja que se alejó con la corriente. Que Davy Jones se los quede, dijo el capitán del Sigurd Ark con la cabeza gacha. Había visto la espantosa escena de la implosión del submarino chino a través de sus gafas AR, que le proporcionaron una vista en tiempo real de los alrededores del submarino dondequiera que mirara, como si el propio submarino fuera transparente. Le había tomado tiempo acostumbrarse a lo visual, pero ahora apreciaba mucho su utilidad, aunque inicialmente había maldecido el vértigo que le causaba estar en un barco en movimiento mientras se veía flotando en el agua. Vamos a limpiar lo que ensuciamos, ¿de acuerdo? Inundación 4, carga el torpedo interceptor. Apunta a la artillería errante y dispara cuando esté lista, ordenó. Armado, disparando 4, informó la IA del barco. El oficial de armas y el capitán observaron cómo su torpedo interceptor, que había sido diseñado para contrarrestar torpedos mediante presentaciones cara a cara sumamente violentas, rastreaba el torpedo entrante y luego se presentaba violentamente. Todo despejado, reanudar las operaciones normales, anunció la IA. Comunicaciones, envíen un informe de situación a la base. Naz, llévanos de regreso a nuestra ruta de patrulla, ordenó el capitán. Y buen trabajo, todos. Un objetivo hundido es un enemigo menos. Si envían 1, mataremos a 1. Si envían 10, mataremos a 10. Envían 1000, bueno, eso es simplemente un entorno rico en objetivos, se rió entre dientes. Capítulo 372 Fuerza no tan imparable, encuentro con un objeto realmente inamovible una semana después. De los 196 países del mundo, 194 habían terminado de prepararse para enfrentarse a los dos últimos, Eden y Esparia. Con sus fuerzas reunidas y completada la primera fase de sus preparativos, comenzaron su marcha inexorable hacia el terrorista y dictador que gobernaba el Edén. Estados Unidos enviaba 8 de sus 12 grupos de portaaviones, y todos los demás países que tenían una armada también enviaban la suya propia.
China, India, Francia y el Reino Unido habían enviado cada uno un grupo de portaaviones para unirse a las 8 flotas estadounidenses. La única nación que faltaba era Rusia, cuyo único portaaviones, el almirante flota Sovetsko-Soyuz Kuznetsov, había sido dañado por un incendio un mes antes y actualmente estaba siendo reparado. Pero incluso sin Rusia en la mezcla, 14 portaaviones con todas sus escoltas, así como una ficha de todos los demás países del mundo sin salida al mar, se habían reunido en el Océano Pacífico y actualmente navegaban hacia lo que pensaban que sería una victoria fácil. Contra Eden y Esparia. Mientras las armadas estaban en camino, los países capaces de realizar ataques de largo alcance habían entregado sus propios regalos a las naciones objetivo. Cientos y cientos de misiles de largo alcance y misiles balísticos intercontinentales cargados con ojivas convencionales volaron por el aire en dirección a objetivos que la vigilancia satelital había marcado como infraestructura militar. Todo eso tenía como objetivo degradar la mayor cantidad posible de capacidades de defensa aérea de Eden y Esparia, debilitándolas para un enjambre de ataques aéreos. Todos los involucrados en el ataque habían acordado seguir las doctrinas militares estadounidenses, que enfatizaban la importancia de lograr y mantener la superioridad aérea antes, durante y después de una invasión terrestre, o incluso de un desembarco naval. Así, sus misiles saturaron el cielo, todos dirigiéndose al mismo destino. Todos los misiles habían estado conectados a la red de satélites de ojo de cerradura de Estados Unidos, un sistema de más de 100 satélites estadounidenses operados conjuntamente por la Fuerza Aérea de Estados Unidos y la CIA. Fue otro hecho sin precedentes, ya que aunque el programa había sido desclasificado en 1995, los detalles, especificaciones y capacidades de los satélites seguían siendo secretos estrictamente guardados. Y simplemente permitir que otros países los usaran requirió que el presidente Trump desclasificara personalmente ciertos aspectos de ellos. En cuanto a la legalidad de esa desclasificación, bueno, basta decir que nadie en Estados Unidos iba a criticarlo, haciéndolo discutible. La noche anterior, Eden y Esparia habían emitido una advertencia de refugio en el lugar, por lo que aunque las naciones aliadas habían anunciado la noticia de su ataque con la esperanza de incitar el pánico en su objetivo, todo permaneció en calma y paz. De hecho, los ciudadanos de ambos objetivos estaban participando en su propia guerra, aunque su guerra específica era más una guerra de palabras en Internet que tomar armas y dispararse entre sí. La respuesta edeniana ya había comenzado hacía mucho tiempo. Toda la flota de reacción había tomado posiciones en la zona prohibida de 500 kilómetros que rodeaba la isla mientras las batallas submarinas aún estaban en curso. Los submarinos edenianos habían tardado 3 días en eliminar todos los buques hostiles de esa zona, dejándola segura, y habían pasado el resto de la semana anterior dormitando durante las patrullas de rutina. Asumiendo el control directo de las armas para el contrafuego, anunció Poseidón desde la estación de armas de cada nave de la flota de reacción. 3 largos pitidos sonaron después de su anuncio, y todos los oficiales de armas cruzaron las manos sobre sus regazos y esperaron. Luego no perdió tiempo en asignar objetivos para que cada buque fuera derribado. Los barcos lanzamisiles fueron los primeros en disparar, sus tubos VLS se abrieron de golpe y dispararon enjambres de misiles mucho más pequeños y más rápidos diseñados para buscar y destruir parte del bombardeo entrante. Fueron llamados MK. If-Baby Swarms, llamado así por la apariencia de la propia ojiva. Las impresoras atómicas también dieron a las fuerzas militares de Aaron una ventaja única en las configuraciones de misiles, considerando que podían imprimir misiles completos desde cero que fueron construidos específicamente para realizar una sola función. En el caso de la colmena, una vez que el cuerpo principal del misil estuviera en el aire y orientado en una dirección general, todo el misil se dividiría en cohetes más pequeños que se separarían y buscarían sus objetivos individuales, dejando el cuerpo restante del misil portador como un módulo de comando que coordinaría el enjambre de cohetes para que se ajustaran sobre la marcha. Inicialmente diseñados para ser utilizados contra objetivos de infantería, habían demostrado ser igualmente útiles en operaciones de contramisiles contra ataques de saturación como el que se dirigía actualmente hacia el Eden. Después de que los lanzadores VLS lanzaron algunas oleadas de colmenas, llegó el momento de que el siguiente sistema de armas tomara el escenario principal. Después de todo, el número de barcos de misiles en la flota era limitado, pero cada barco tenía sus propias defensas aéreas. Y cuando todos ellos estuvieran combinados y su fuego coordinado, podrían lanzar una barrera antiaérea bastante devastadora. El principal sistema de armas de defensa aérea utilizado por Poseidón, la propia Marina, no la IA, fue el MK.
Vi y sistema acelerador lineal Metalstorm, LAS. Dado que el rendimiento de los láseres en la atmósfera terrestre no era satisfactorio, los investigadores de Lab City tomaron la dirección opuesta. Y como los cañones helicoidales de arco de Heracles eran excelentes, decidieron reducirlos y aumentar la velocidad de disparo utilizándolos con un arma giratoria de varios cañones accionada por cadena, muy parecida a una pistola de cadena. Así nació Metalstorm. Un cañón de bobina relativamente compacto de 30 milímetros capaz de disparar hasta 250.000 disparos por minuto a través de 12 cañones. Cada buque de la flota estaba armado con 2 torres de mando, una en proa y otra en popa. Si bien no tenían el alcance de las baterías de proa de Heracles, definitivamente lo compensaban con potencia de fuego a corta distancia y podían colocar paredes prácticamente sólidas de proyectiles a una distancia de hasta 2 kilómetros con precisión milimétrica o fuego de saturación y supresión. Aaron también pensó que se veían muy bien. Hay que recordar que a pesar de su aparente madurez, todavía era joven y el factor Cole, aunque tal vez inconscientemente, fue un aspecto importante en su proceso de toma de decisiones cuando se trataba de los diseños de las armas y vehículos con los que equipaba a sus militares. Pero las tormentas de metal y las colmenas no fueron las únicas estrellas del fuego defensivo de contramisiles. Las baterías del arco de Heracles también tenían una opción de objetivos múltiples. Al diseñar inicialmente la flota, los investigadores de armas de Lab City habían tenido en cuenta durante mucho tiempo la necesidad de sistemas de armas flexibles que pudieran desempeñar diversas funciones en el campo de batalla. Por lo tanto, habían diseñado varios tipos diferentes de municiones, desde balas de cadena y de metralla inspiradas en Age of Sail hasta balas penetradoras y todo lo demás. El más efectivo en este caso, decidió Poseidón, serían los proyectiles antiaéreos penetradores frangibles tipo séptimo. Encerradas en un casquillo de fuego de desecho, las balas tipo séptimo parecían clavos dispuestos en una ordenada fila y luego enrollados con una fina capa de masilla explosiva como un pastelito suizo. Fueron diseñados para llenar el aire con nubes de penetradores cinéticos supersónicos, como una versión muy avanzada de un proyectil antiaéreo. Y al igual que sus predecesores, los venerables cartuchos antiaéreos, podían configurarse para detonación de proximidad o detonación por comando. La detonación con fusibles también era una opción, pero solo se utilizaría en los casos más espantosos. De todos modos, una bala de 18 de diámetro llena de penetradores de tungsteno sólido de 1/4 de pulgada de diámetro creó una gran nube de zona de exclusión aérea portátil. Mientras las operaciones navales de contramisiles estaban en progreso, Aeolus también estaba codificando sus interceptores IRM. Después de todo, tenían una trayectoria de vuelo mucho más alta que los misiles tierra-tierra de largo alcance normales. No menos de 100 aviones interceptores híbridos Aeolus E-F-14B Icarus despegaron desde la pista de aterrizaje de la isla Avalon. Con un techo de vuelo de 90 kilómetros, apenas 10 kilómetros por debajo de la línea Kármán, eran fácilmente capaces de operar a altitudes que les permitirían interceptar un misil balístico intercontinental en su trayectoria normal y tenían las armas para hacerlo. Fueron rápidamente encaminados al área de reentrada proyectada de los misiles balísticos intercontinentales en un curso de intercepción. Una vez allí, sus IA a bordo se harían cargo de los cañones mientras los pilotos mantendrían el control de las maniobras. Después de todo, no importa cuán entrenados estuvieran, no serían tan buenos como una IA para calcular trayectorias de intercepción y, considerando las limitaciones de peso, no podrían transportar suficiente material para producir la cantidad de balas que necesitarían. Disparar para que un enfoque de rociar y orar tenga éxito contra misiles que se mueven a velocidades casi orbitales. Capítulo 373 La guerra será televisada, nota del editor. Esta referencia al título es un poco oscura, así que se la daré como obsequio. Es una doble referencia a la canción de Gil Scott-Heron de 1971, The Revolution Will Not Be Televised, y a la televisión británica. Serie, La Revolución será televisada, que se emitió durante 3 series entre 2012 y 2015. Con Poseidón y Olo ocupados dirigiendo la respuesta de defensa antimisiles de Eden, la situación era tensa, pero manejable. Después de todo, su hermana mayor, Atenea, todavía estaba cuidándolos y tomando el relevo mientras mantenía el mando y control general. Así, todo el esfuerzo defensivo avanzaba como un reloj y misil tras misil fueron derribados con la menor cantidad de desperdicio posible, dejando a las fuerzas aliadas completamente estupefactas por la eficiente respuesta.
Solo ahora se dieron cuenta de que las capacidades de Eden estaban mucho más allá incluso de sus sobreestimaciones más pesimistas, pero ya era demasiado tarde. Ya se habían subido al lomo del tigre y ahora no podían hacer nada más que aguantar y rezar para no resultar gravemente heridos cuando el tigre inevitablemente ganara. Mientras los misiles se lanzaban inútilmente contra los dientes del verdadero muro de metal que la flota edeniana había colocado en su camino, Nova estaba ocupada intentando causar estragos en el resto del mundo como lo había hecho antes en China. Cualquier pequeña distracción para los gobiernos enemigos, y mucho menos las interrupciones en la red de satélites de la que dependía la fuerza invasora, tendría un impacto en la batalla en curso completamente desproporcionado con su tamaño e importancia. Pero en el momento en que comenzó sus intentos de piratería, se dio cuenta de que las flotas habían cortado todos los cables submarinos que mantenían a Eden conectado a Internet. Desconectar un país de Internet no fue tan sencillo como cortar un solo cable, naturalmente. Después de todo, había una razón por la que la llamaron la red mundial y no el punto de acceso único mundial. Si un cable se cortaba, dañaba o desconectaba de otro modo, había varios cables redundantes que aún mantendrían la conexión. La situación era obviamente un ataque premeditado diseñado específicamente para aislar a Eden. Solo los propios gobiernos individuales podrían implementar fácilmente un interruptor de apagado, lo que obviamente Nova no había hecho. Así, sacudió su cabeza virtual y se conectó al satélite QTOM en órbita geosincrónica sobre la isla Avalon. La conexión de Eden a Internet acababa de volverse inalámbrica. Una vez que recuperó su conexión a Internet a través de la red Panopticon, se conectó a las bases de operaciones avanzadas establecidas por los equipos segadores junto con los agentes nixianos. Su siguiente paso sería restaurar Internet para los ciudadanos de Eden y Esparia utilizando los servidores cuánticos de esas bases como puente. La gente de Eden y Esparia no tenía idea de que su Internet había sido cortado, ya que a Nova solo le tomó exactamente 7 segundos darse cuenta de que los cables habían sido cortados y encontrar una solución al problema y luego implementarla. Se consideraría prácticamente la velocidad de la luz para cualquiera que no fuera una IA avanzada, y para Nova, que operaba regularmente a la velocidad de un supercúmulo de servidores cuánticos masivos, 7 segundos eran prácticamente una eternidad. Y ahora que había construido el nuevo puente de conexión, había un beneficio añadido. Cada bit de datos que pasaba por Eden y Esparia ahora se ejecutaba directamente a través de sus servidores. Para cualquiera que supiera algo sobre cómo funciona Internet, eso era un gran problema en sí mismo, pero en esta situación particular, el beneficio de la transferencia de datos fue superado por el beneficio más inmediato de brindarle el control de la narrativa general. Ese mismo nivel de control le permitió mostrar a los ciudadanos de Eden y Esparia transmisiones en vivo desde el frente de guerra sin preocuparse de que se filtraran a sus enemigos, brindando así a los defensores un nivel de acceso sin precedentes al progreso de la guerra a través de relatos de primera mano. En ese momento, casi todos los que habían estado involucrados en la anterior guerra de palabras estaban ahora involucrados en la guerra real, aunque solo fuera como espectadores. Sus teléfonos y ordenadores quedaron olvidados y volvieron a estar pegados a las pantallas de sus televisores viendo en directo el duelo en el cielo sobre el océano, como si se tratara de una película especialmente emocionante. Panoptes incluso había añadido comentarios y explicaciones de lo que estaba pasando, casi como si estuviera comentando un partido de fútbol entre dos equipos rivales desde hace mucho tiempo en lugar de hablar sobre la posible pérdida de cientos de miles de vidas. Después de todo, como nadie era particularmente activo en su esfera de influencia, Pangea no tenía nada más que tiempo libre, tiempo que había decidido dedicar como editor de vídeo, animador, presentador de televisión y comentarista de guerra. Por lo tanto, todos los ciudadanos de Edenian y Esparian observaron y aplaudieron cada detonación prematura de un misil debido a la defensa cuidadosamente orquestada de Poseidón. Y cuando vieron los aviones suborbitales E-F-14B volando en formación hacia los misiles balísticos intercontinentales entrantes, les hirvió la sangre y sintieron una abrumadora sensación de orgullo y patriotismo, deseando ser ellos los que estuvieran en las cabinas de esos aviones que se dirigían a enfrentarse. Se lleve a cabo un posible ataque que acabe con la civilización. En sus mentes, el resto del mundo se había vuelto absolutamente loco, y no sabían qué les había dado la idea equivocada de que algún día podrían poner un pie en suelo edeniano o espariano, y mucho menos romper la pintura de la poderosa armada Poseidón o Fuerza Aérea de Olo. Las escenas que se transmitían en sus televisores pasaban de una escena a otra, y cada una de ellas mostraba interceptaciones exitosas de misiles y maniobras acrobáticas por parte de los pilotos de los interceptores de gran altitud.
Y el espectáculo continuó durante más de 20 minutos, mientras el bombardeo que se había lanzado en dirección a Eden no estaba tan coordinado como la terraformación accidental de la costa china realizada por Eden la semana anterior. Después de que todos los misiles fueron derribados y los escombros se hundieron bajo la superficie del mar, los ciudadanos se apresuraron a levantar sus teléfonos o encender sus computadoras. El término de búsqueda número 1 en ambos países fue donde me registro para unirme a Ares. La gente ahora estaba llena de un apasionado orgullo patriótico y una abrumadora sensación de confianza en su presidente, sus militares y el propio Aaron. Pronto, las constantes repeticiones de los derribos de misiles se desvanecieron, para ser reemplazadas por otra imagen. Casi una cuarta parte de los habitantes de Eden que todavía miraban la televisión en lugar de buscar los requisitos para unirse a Ares tenían el mismo pensamiento en sus mentes. ¿Qué carajo es eso? En las pantallas de televisión de Eden y Esparia aparecía un portaaviones de casi 1,5 kilómetros de largo, flanqueado a ambos lados por dos enormes barcos con 3 baterías de armas tripartitas y rodeado por una gran cantidad de embarcaciones más pequeñas. Navegaban tan rápido que la estela que generaban podía ser fácilmente surfeada, si hubiera algún surfista lo suficientemente valiente como para intentarlo. Pero su confusión no duró mucho, ya que Panotes etiquetó de manera bastante útil los barcos en la pantalla, tanto por tipo como por nombre de los barcos y de la flota en sí. ¿Y el nombre de la flota? Flota de reacción de la Armada Poseidón, Grupo de Portaaviones Beowulf. Capítulo 374 Enviando un mensaje, o 3 La imagen en los televisores de todo Eden y Esparia era la del buque insignia de la flota de reacción de Edenian, el portaaviones Beowulf y su grupo de trabajo. Actualmente navegaba hacia el este de Esparia, donde el grupo de ataque del portaaviones Carl Vinson había navegado en un intento de flanquear a los defensores de la Armada Poseidón. En el puente de banderas del Beowulf. Señor, el Carl Vinson y sus escoltas han entrado en nuestro alcance efectivo, informó el teniente de bandera. Órdenes, señor. Hagan señales a la flota. Alto, ordenó el almirante Pedro Gutiérrez. La doctrina naval de Edenian hacía hincapié en los mandos independientes en el campo de batalla, creyendo que, dado que su teatro de operaciones seguiría creciendo, una estructura de mando centralizada resultaría más perjudicial que beneficiosa. Especialmente una vez que comenzaron a operar a escala intergaláctica. Por lo tanto, Atenea y Poseidón habían decidido dar un paso atrás y permitir a sus comandantes en la línea del frente la libertad de mandar. Todos paran, sí señor, confirmó el teniente de bandera, luego pasó la orden a los barcos del grupo de trabajo de Edenian. Una vez que la flota se detuvo por completo, el almirante Gutiérrez ordenó. Envíen al Efeirek hacia adelante con órdenes de hundir a los enemigos. El almirante Gutiérrez pretendía no solo hundir un grupo de portaaviones, sino también enviar un mensaje. La Eidrek era una fragata armada con una sola batería de cañones de 18 pulgadas. Era uno de los buques más pequeños y débiles de toda la Armada Poseidón, y al enviarlo contra todo un grupo de ataque de portaaviones, que había sido un símbolo de poder y dominio que mantenía al mundo entero bajo control, destruiría por completo a las fuerzas aliadas. Moral. El almirante sabía que los héroes estaban muy bien, pero la moral y la logística eran las que ganaban las guerras. Envíe el Efeirek hacia adelante para hundir al enemigo, sí, señor, confirmó el teniente de bandera, luego envió la orden. Inmediatamente después de recibir la orden, el Efeirek avanzó y se detuvo frente al grupo de trabajo de Edenian. Casi parecía un chihuahua enojado enfrentándose a una manada de lobos. Lo visual era evocador. El resto del grupo de trabajo de Edenian cambió de rumbo, abriendo espacio entre ellos y la pequeña fragata, mostrando sin palabras su desdén hacia el grupo de portaaviones estadounidense. Esos bastardos. El almirante de la flota estadounidense rechinó los dientes y golpeó con el puño el reposabrazos de su silla de capitán en el puente de mando de Carl Vinson. Nos están menospreciando. Órdenes a la flota. Todos se detengan, comiencen las operaciones de vuelo. Saca ese mosquito del agua. Nunca se había sentido tan irrespetado en toda su carrera. Durante todos sus días en la Academia Naval hasta ahora, había sido respetado y halagado. Hijo único de un senador, su familia lo mimaba y sus padres lo respetaban y halagaban. Su vida en la marina también transcurrió sobre ruedas, con su poderoso padre allanando el camino para él en todos los rangos, desde un humilde alférez hasta donde se encuentra ahora, el comandante de una flota que podía, por sí sola y sin ninguna intervención externa. Apoyo, someter a países enteros. La flota estadounidense se detuvo y el Carl Vinson giró hacia el viento preparándose para el lanzamiento de aviones.
Sus robustos ascensores se pusieron a trabajar llevando los aviones desde los hangares hasta la cubierta de vuelo, garantizando operaciones sin problemas. A bordo del FY, todos estaban tranquilos. Todo el barco había ido al cuartel general, y tan pronto como todas las estaciones informaron que estaban listas, la única batería de armas en la cubierta del barco giró para enfrentar a los barcos mucho más grandes que tenía delante a través de los cientos y pico de kilómetros de océano que se extendían entre a ellos. «Apunten a los ascensores de la cabina de vuelo del Vinson», ordenó el capitán. Objetivo confirmado. El capitán agarró el micrófono 1MC que colgaba sobre su cabeza. «Estamos a punto de disparar los primeros tiros de ira de una guerra contra el mundo entero. Que Dios tenga piedad de sus pobres almas descarriadas», anunció el capitán a todos los que estaban a bordo de su barco, luego soltó el micrófono, habiendo dicho todo lo que quería decir por el bien de la posteridad. «Active los estabilizadores inerciales, seleccione disparar 300 kilogramos». Y esperó la sensación distintiva de aire pesado antes de continuar, y fuego para lograr el efecto. «Disparar para lograr efecto, sí». El oficial de armas confirmó que la mira en su pantalla estaba fijada en el objetivo correcto, luego presionó el gran botón rojo en su consola que desataría el infierno sobre los enemigos de Eden, como Aaron había prometido en su discurso a la nación hace apenas una semana o más. Así antes. Los cañones del FY hablaron con ira y lanzaron 3 proyectiles de 300 kilogramos de uranio empobrecido sólido recubierto de acero eléctrico hacia los ascensores de vuelo de luz Carl Vinson a más de Mach 10, donde lanzarían más de 100 millones de newtons de fuerza de impacto en la maquinaria relativamente delicada. Y, en la cubierta de vuelo de luz Carl Vinson, las operaciones de vuelo se desarrollaban sin problemas. Ya habían lanzado 20 de sus 90 aviones cuando, sin previo aviso, 3 objetos masivos impactaron los 2 elevadores de vuelo a estribor del portaaviones y uno a babor. 3 de sus 4 ascensores habían sido desconectados y la mayoría de los aviones que esperaban, junto con docenas de tripulantes, habían sido derribados por la borda cuando el barco de 100.000 toneladas patinó de lado a través del océano antes de inclinarse y casi volcar por el inmenso impacto. Fuerza llevada por los proyectiles. En el interior del barco, cientos de tripulantes resultaron heridos al ser arrojados contra mamparos y techos sin previo aviso. La cocina, que había comenzado a prepararse para servir el almuerzo, ahora parecía como si alguien hubiera arrojado allí una caja entera de granadas de mano, con trozos de comida pegados a las paredes, amontonados en el suelo e incluso goteando del techo. Los miembros de la tripulación ya heridos en las enfermerías resultaron aún más heridos y se produjeron explosiones secundarias en los hangares, cuando las municiones que se estaban cargando en los aviones detonaron prematuramente al ser lanzadas alrededor del hangar y golpear las paredes. Dentro del puente de la bandera, la tripulación de la bandera del almirante de la flota también había sido arrojada como guisantes secos en una máquina para preparar palomitas de maíz. El propio almirante había sido lanzado de cabeza contra la consola de navegación y trazado del puente de bandera, dejándolo inconsciente. Su teniente de bandera, que había estado parado junto a la silla de su capitán, había muerto al impactar la pared, o tal vez después de rebotar en la pared hacia el techo y luego al suelo. Apenas 3 proyectiles masivos disparados desde una sola batería de armas en uno de los barcos más pequeños de la Armada Poseidón habían logrado casi paralizar las capacidades ofensivas de uno de los buques marítimos más poderosos sobre la faz del planeta y, al menos temporalmente, tomar el elemento de mando y control de todo el grupo de ataque del portaaviones. Capítulo 375 Hulk aplastado. La tripulación de Luz Carl Vinson era como una colmena golpeada mientras trepaban alrededor del enorme portaaviones clase Nimitz. Los equipos de control de daños corrieron de aquí para allá, apagando incendios y transportando a los tripulantes heridos a las enfermerías, mientras que la tripulación del puente seguía intentando contactar con el puente de bandera, pero sin éxito. El poderoso impacto de las 3 rondas tipo sexto Hulkfish disparadas por el FY había enviado un impacto suficiente a través del portaaviones que incluso había causado roturas en el cableado eléctrico que recorría los mamparos y las cubiertas del buque estadounidense. Los investigadores de Lab City que las habían ideado consideraron que las rondas de Hulkfish tipo sexto eran una especie de broma interna. De hecho, tenían la forma de un antebrazo musculoso que terminaba en un puño gigantesco, y el acero eléctrico que los recubría estaba incluso cubierto por una capa de pintura conductora verde. Eran toscos, brutales y estaban diseñados para una sola cosa: aplicar la mayor fuerza de impacto contundente posible a cualquier objetivo al que impactaran.
Y, de hecho, hoy habían demostrado su valía, prácticamente paralizando a un grupo de portaaviones entero con un solo disparo de una única batería naval pequeña. A bordo del FY, el capitán observó con satisfacción los daños que habían causado sus primeros disparos. El luz de sus gafas mostraba 3 ascensores de vuelo destruidos y una nube de humo negro que salía de los hangares, así como una cubierta de vuelo convenientemente despejada. Armas, fuego dividido. Apunte al resto del ascensor de vuelo, la sala de máquinas y la torre de la cubierta de vuelo, ordenó. Objetivos confirmados, munición impresa, informó la IA del barco. Fuego. Se enviaron 3 rondas más a Mach 10, 2 puños enormes y un penetrador tipo tercero. Los 2 enormes puños golpearon el ascensor de vuelo intacto y la torre de la cubierta de vuelo del Carl Vinson, respectivamente, mientras que la bala penetradora se hundió en el costado del enorme objetivo y profundamente en sus entrañas, donde descargó su energía cinética directamente en el reactor nuclear. Contacto con 2 grados 0 relativos. Son aviones, señor, 20. La firma del radar dice F/A, 18 Super Hornets, informó el operador del radar. ¿Rango? Preguntó el capitán. 20 kilómetros y acercándose, señor. Armas, activen las tormentas de metal y den a nuestros invitados una cálida bienvenida. Metalstorm, sí, señor, repitió el oficial de armas, luego inició el sistema automatizado de defensa aérea y dejó que la IA de la nave tomara el control. ¿Qué está haciendo el resto del grupo de portaaviones? Preguntó el capitán. Parece que están congelados, señor. Es posible que hayamos interrumpido las comunicaciones del Vinson, por lo que les tomará un poco de tiempo aclarar y restablecer una cadena de mando, respondió el operador del radar. Comunicaciones, envíen una demanda de rendición. Aye, señor. Demanda enviada. EIREC, intercepción de señal disponible. Negativo, capitán. No están en ninguna frecuencia que pueda monitorear. Extraño, armas, preparen el patrón de fuego delta. Si no conseguimos una bandera blanca en los próximos 2 minutos, saquemos esos barcos de mi océano. Sí señor, preparando el patrón de fuego delta. Puente de la bandera de luz Carl Vinson. Cada portaaviones de la Armada de los E.U. Tenía 3 puentes. El centro de información de combate, donde estaba estacionado el oficial ejecutivo del barco durante las operaciones de combate y vuelo. El puente en la torre sobre la cubierta de vuelo, donde estaba estacionado el capitán durante las operaciones de combate y vuelo. Y el puente de la bandera, donde estaba destinado el almirante. El puente de la bandera estaba ubicado una cubierta debajo del puente del barco, y el puente de la bandera del Carl Vinson ahora era como un convertible con la capota bajada, abierto al aire. Gracias a la relativa fragilidad de la isla, la torre que se elevaba sobre la cubierta de vuelo, el puente del barco había recibido un golpe directo de un puño enorme y había sido arrancado completamente de su ubicación y enviado al fondo del océano. El puente de la bandera, casualmente, había sido pasado por alto por completo y estaba relativamente intacto, salvo por la falta de techo y las ventanas que faltaban. El ruido ensordecedor causado por el arranque del puente del barco y su transporte violento a otro lugar despertó al almirante inconsciente. Louie, ¿qué pasó? Todavía estaba confundido y sacudiéndose las telarañas. Louie. El almirante se arrastró hacia su teniente de bandera, llamándolo intermitentemente. Una vez que llegó a su destino, notó que los ojos del joven teniente estaban vidriosos y mirando a la nada, su cuello torcido hacia un lado en un ángulo incómodo. El ayudante de campo del almirante estaba muerto. Se puso de pie tambaleándose, con la sangre todavía corriendo por su rostro, y tropezó hasta la estación de comunicaciones. Jugueteó con el dial hasta que encontró el canal interno de control de daños y luego irrumpió en él. Este es el almirante M'Connell. Dame un informe de situación, ordenó con voz ronca. Almirante, soy el DC O'Connell. Si trepes que estamos jodidos, señor. La planta de energía está fuera de servicio debido a un impacto directo y es irrecuperable, los incendios aún están incontrolados en el hangar y desde las cubiertas 14 a 18, los 4 ascensores de vuelo recibieron impactos directos y son irrecuperables, y el puente del barco simplemente, desapareció, señor. Estamos funcionando con saliva, muy poco dinero y la carga de nuestros condensadores mientras ponemos en marcha los motores diésel de respaldo, pero, no tengo muchas esperanzas, señor. Estamos muertos en el agua. Comprendido. Continuar con el control de daños hasta nuevo aviso. Aye, señor. Salida CC. El almirante M'Connell cambió al canal de mando de la flota. Flota, soy el almirante M'Connell.
Saquen esa fragata de su espiral mortal y háganlo ayer. Gritó al micrófono. El Vinson está muerto en el agua. Lago Champlain, prepárate para recibir la bandera. Este es el Champlain. Estamos preparados para recibirlo, almirante, pero me temo que la banda de música salió a almorzar, respondió el capitán de Loose Lake Champlain, un crucero de misiles guiados clase Ticonderoga. No necesito una banda, solo necesito que esa maldita fragata desaparezca. Haz que eso suceda y estaré muy feliz, ladró el almirante. Vinson fuera. Se tambaleó hacia las escaleras que lo llevarían a la cubierta de vuelo, donde abordaría el carruaje del capitán y se dirigiría hacia Loose Lake Champlain y retomaría el control del grupo de ataque, o lo que quedaba de él, al menos. En cuanto al resto de la tripulación del Carl Vinson, a él le importaban una mierda. Servirían para enmascarar su fuga y podrían hundirse con el maldito barco, por lo que a él le importaba. Capítulo 376 justo. 1. Fragata. La calesa del capitán que transportaba al almirante con él llegó a Loose Lake Champlain y el almirante no perdió tiempo en abordar el barco. ¿Plan de acción?, preguntó en el momento en que llegó al puente. Conseguimos poner 20 aviones en el aire y tener 3 cruceros de misiles más todo lo que ya está armado en el Carl Vinson. Eso podría convencerlos de que cesen su ataque, pero lo dudo. Lo mejor que podemos esperar es que los distraiga el tiempo suficiente para organizar una misión de rescate y recoger a la tripulación del Vinson y retirarse. En el mejor de los casos, podríamos causar algún daño, aunque lo dudo. ¿Viste lo que pasó con nuestro enjambre de misiles? Fueron miles de misiles, todos aplastados en el cielo, por lo que nuestros lanzadores probablemente ni siquiera desconcharán la pintura de la flota que tenemos delante, informó el capitán. ¿Me estás diciendo que todo un grupo de ataque de portaaviones está indefenso contra una fragata? Justo. Una fragata. Escupió el almirante, con el rostro enrojecido de rabia. Nuestra marina, la misma marina que mantiene al maldito mundo bajo control, es incapaz de hundir una sola maldita fragata de un maldito agujero de mierda del tercer mundo. Con el debido respeto, señor, comenzó el capitán, evitando por la fuerza limpiarse la saliva del almirante con el de la cara. Tienen un barco de 1,5 kilómetros de largo y nuestra mejor estimación es que ese barco tiene un desplazamiento de alrededor de 1.000.000 de toneladas. Ese barco por sí solo supera por completo a toda nuestra flota, señor. Entonces, si podemos hundir una fragata es una cuestión discutible, porque incluso si la hundimos, su hermano mayor nos eliminará de la existencia poco después. El capitán estaba haciendo todo lo posible para tratar con el almirante con peor reputación en toda la marina de los E.U. Era conocido como el almirante David Captain's Mast con él, y no porque le gustara llevar ante el mástil de un capitán a cualquier marinero que le desagradara, sino porque decían que tenía un palo en el culo del tamaño de un viejo velero. Mástil de los días de gloria de la era de la vela. Un silencio tenso llenó el puente mientras el almirante sopesaba sus opciones frente a su reputación. Pero justo cuando estaba a punto de hablar, una voz resonó en cada altavoz de cada barco del grupo de ataque. Atención, Carl Vinson Carrier Strike Group, este es el Beowulf. Tienes 2 minutos para ondear tus colores y ofrecer tu rendición incondicional y libertad condicional. Si no presta atención a nuestra exigencia de rendición, será hundido. Repito. Rendirte o hundirte, tienes 2 minutos para decidir. Beowulf fuera. Esos cabrones. El almirante gritó enojado. Era la primera vez que alguien lo menospreciaba tan descaradamente. Atención a las órdenes. La flota atacará. Sin cuartel. Saquen a esos imbéciles de mi océano. Obviamente había perdido su capacidad de pensar racionalmente después de que le pincharan tan severamente el orgullo. Pero sí, cállate, capitán. Conozco las capacidades de mi propia maldita flota, y hasta ahora solo han dañado al Vinson, pero no han tocado a ninguno de sus escoltas. Ahora dejad de hablar y hundid a esos miserables campesinos. Sí, señor. Comunicaciones, transmitan órdenes desde la bandera. Sin cuartel. El grupo de ataque comenzó a disparar al unísono momentos después de recibir la orden. El objetivo de su potencia de fuego combinada era una sola fragata de una nación en desarrollo. Mientras disparaban, también comenzaron a maniobrar para poner distancia entre cada barco de la flota estadounidense. La teoría era que les daría tiempo para disparar varias veces antes de ser aniquilados. Nadie en la flota pensó que ninguno de los barcos de escolta restantes sobreviviría a más de un bombardeo de la batería principal de armas en la cubierta del FY.
Después de todo, ninguno de ellos había visto nunca un portaaviones impactado con tanta fuerza que patinara sobre el agua como una roca saltada. Mientras los misiles estadounidenses se lanzaban, los cañones hablaban y se disparaban torpedos, los 20 F-A-18 Super Hornets que habían logrado despegar antes de que el US Carl Vinson quedara inutilizado se habían reunido en un ala de vuelo de gran tamaño y se dirigían hacia el tecnológicamente superior Edenian. Flota, lo único que los salvó de un incidente azul contra azul fueron los sistemas IF, identificación amigo o enemigo, que habían instalado transmitiendo una señal amistosa. Los pilotos hicieron todo lo posible por mantener la calma, pero no pudieron evitar que les temblaran las manos y que sus corazones latieran con fuerza. Un piloto era incluso tan tímido que, cuando los misiles lanzados desde atrás lo adelantaron, salió prematuramente expulsado de su avión. Y mientras descendía, vislumbró por primera vez el enorme F-Beowulf, que era nada menos que 5 veces más grande que un portaaviones de clase Nimitz, uno de los barcos más grandes del planeta. No sabía si debería estar asombrado por el poderoso barco o desesperado por la estupidez de las personas en el poder que pensaban que alguna vez tendrían una oportunidad contra el enemigo increíblemente avanzado. Como decían, la fuerza suficiente era un contraataque absoluto para todos los planes. ¿Y si un portaaviones que avergonzaría a 5 de los mejores de la armada de los E.U. no era una demostración de esa fuerza suficiente, entonces no sabía cuál sería. Pero temía estar a punto de descubrirlo. ¿Y a bordo del vehículo eléctrico Beowulf? Bueno, supongo que es una respuesta tan buena como cualquier otra, se rió entre dientes el almirante Gutiérrez, sentado en su silla de capitán en el puente de la bandera. Comunicaciones, pasen mi orden al Y. Hundir el grupo de ataque del portaaviones US Carl Vinson. Dios, buena caza y buena caza, señores. Órdenes a Y, sí, señor, respondió el oficial de comunicaciones de bandera. Teniente Wilson, voy a empezar con mi papeleo. Estaré en mi oficina, tú tienes el control. Tengo el control, sí, señor, repitió el teniente de bandera. Se trasladó a la silla del capitán en la cubierta de banderas y se instaló, luego encendió la pantalla en tiempo real en sus gafas AR en anticipación al espectáculo de fuegos artificiales que estaba a punto de comenzar.